apasiona a todos nosotros. Vamos a hablar lo que es la fibrilación auricular. Como ustedes saben, la fibrilación auricular es una de las arritmias más común en la práctica clínica, que tiene múltiples comorbilidades, que es asociado con muchas cardiopatías, y que genera muchas internaciones no programadas y, como ustedes saben, aumenta la tasa de muerte. En el aprendizaje de lo que es la enfermedad y en el tratamiento de la enfermedad, como ustedes saben, existen varias opciones terapéuticas, entre las cuales se incluye lo que es la ablación de la fibrilación auricular para el tratamiento curativo de la arritmia. Hablamos de curativo y no hablamos de paliativo, como son el tratamiento con drogas, ya sea para el control de la frecuencia o el control del ritmo, como lo son los antiarrítmicos o los beta bloqueantes o los calcioantagonistas. Entonces, como es un tema que nos apasiona a todos los electrofisiólogos, hemos puesto a dos de nuestros ponentes en este contexto de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, hacer una revisión amplia sobre lo que es la ablación de la fibrilación auricular, principalmente con la denervación parasimpática de la misma. Tenemos dos ponentes de gran calidad, como son el doctor Diego Serrano, muy conocido por ustedes, es el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Él es cardiólogo electrofisiólogo radicado en la ciudad de Cuenca, y junto con él va a hablar en ponencia el doctor Diego Egas, también cardiólogo electrofisiólogo y miembro de la Sociedad de Electrofisiología, radicado en la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha. Con ustedes vamos a comenzar a hablar primero con el doctor Diego Serrano, en la diferencia principalmente de la aplicación de la energía aplicada, tanto en la ablación de la fibrilación auricular para utilizando la radiofrecuencia o la crioablación. Diego. Gracias, José. Bienvenidos a todos los participantes, pues es un honor formar parte de este webinar, de esta charla, que discutiremos un tema, como mencionaste, bastante apasionante, muy común, la fibrilación auricular, y veremos si sacamos algunas conclusiones, ¿no? Para comenzar, no sé si se ve. Estamos bien, ¿no? Sí, se ve, perfecto. Muy bien, no tengo ningún conflicto de interés para esta exposición. Sabemos que la fibrilación auricular es una enfermedad hoy conocida como una pandemia por una prevalencia muy alta, ¿no? Muy alta, relacionada principalmente a la edad, como podemos ver, una prevalencia alrededor del 0.2% en jóvenes, que llega incluso al 10% en mayores de 80 años, ¿sí? Y la verdad es que esta prevalencia, esta incidencia se nos va para largo. Se estima que en las futuras décadas esta incidencia, la frecuencia de la aparición de la fibrilación auricular incluso se puede duplicar, ¿sí? En algunos estudios, algunos relatos, como por ejemplo este que me gusta presentar, un extracto del estudio Framingham, él acompañó desde los 40 años de edad a los pacientes hasta los 80 años, 40 años de seguimiento a estos pacientes, y en conclusión sacó que que alrededor de 1 de 4 personas tendrá en algún momento de su vida un episodio de fibrilación auricular, lo cual le da una incidencia, una prevalencia bastante alta. Algunos tipos de fibrilación auricular se han conocido hoy en día como la fibrilación auricular subclínica, gracias al aporte de dispositivos de monitorización, como son los marcapasos o cualquier dispositivo de monitorización, incluso los loopers que tenemos aquí abajo, nos ha permitido grabar episodios que son asintomáticos, lo cual ha generado un nuevo ícono dentro de la clasificación de la fibrilación auricular, que es la fibrilación auricular subclínica o la SCAF. ¿Cuál es la prevalencia o la incidencia de esta fibrilación auricular? Vean ustedes, llega inclusive al 50, 60%, 68% en algunas series de incidencia de fibrilación auricular, ¿sí? Incluso en nuestro medio, esto es un estudio realizado en nuestro hospital, en José Carrasco Arteaga, en más de 350 pacientes, un seguimiento de más de 3 años, y encontramos alrededor más del 50% de pacientes que tienen fibrilación auricular. Todo eso lo clasifica la fibrilación auricular como endémica, ¿sí?
El impacto de la fibrilación auricular, pues nos damos un poco de tiempo para hablar clínicamente de la fibrilación auricular porque vemos que están conectados muchos clínicos, cardiólogos clínicos e incluso médicos internistas, ¿no? La fibrilación auricular es conocida como la arritmia sostenida más frecuente desde hace algunos años. Como dijimos, está correlacionada con la edad. Llegan a tener una incidencia de hasta el 50% en pacientes de edad avanzada, sobre todo portadores de marcapaso, como habíamos demostrado. El hecho de tener una fibrilación auricular duplica la mortalidad de forma global, aumenta el riesgo de padecer insuficiencia cardíaca y a pacientes con insuficiencia cardíaca los aumenta el riesgo de mortalidad. Aumenta en 5 veces la probabilidad de eventos cerebrovasculares, ¿sí? Lo cual hoy se ha disminuido por la gran cantidad de anticoagulación que hemos conseguido realizar, y aumenta obviamente costos en salud pública de forma general, lo cual pues se considera hoy en día a nivel mundial a la fibrilación auricular como una epidemia con una altísima mortalidad, ¿sí? Hay varias opciones terapéuticas para el tratamiento de la fibrilación auricular. Nos vamos a concentrar en la ablación de la fibrilación auricular, que es una estrategia que se ha desarrollado ya por varios años, lleva alrededor ya de 30 años de realización de la primera ablación. Y veamos algunos antecedentes. La fibrilación auricular hoy en día ya se ha demostrado que en relación a los fármacos o al tratamiento clínico, pues le supera de largo. Fíjense aquí en este estudio, el famoso estudio APAF, uno de los primeros estudios comparando con el tratamiento clínico, obviamente en fibrilación auricular paroxística, vemos que se separan las curvas inclusive después de algunos años. Fíjense ustedes, eso está demostrado hoy en día, que la fibrilación auricular es ya algo estandarizado. La fibrilación auricular es superior a los fármacos en todos los estudios, principalmente cuando el tratamiento es un poco más precoz, especialmente en la fibrilación auricular paroxística. Las guías hoy en día de ablación de fibrilación auricular, digamos de 2016, de las más recientes, las que más se están usando hoy en día, nos dice que la fibrilación auricular, la ablación de fibrilación auricular tiene una recomendación 2 con un nivel de evidencia B en todos los casos de los pacientes sintomáticos, porque mejora notablemente los síntomas de nuestros pacientes. Y claro, una novedad en estas guías es que el paciente podría escoger entre la ablación de fibrilación auricular o las drogas antiarrítmicas, ¿sí? Sin embargo, en el momento en que fallen las drogas antiarrítmicas, la opción siempre va a ser la ablación por catéter. Sin embargo, fíjense ustedes que la fibrilación auricular, sabemos que el 50% o el 60% de los pacientes con fibrilación auricular son sintomáticos, solo un 40% son asintomáticos. De este 60%, la mitad, más o menos del 30%, no responde al tratamiento farmacológico. Es decir, que nosotros tendríamos aproximadamente del global de fibrilación auricular un 30% en los cuales deberíamos nosotros actuar. Pero lamentablemente no es así. Fíjense este estudio bastante interesante, americano. Se dice que en los Estados Unidos por año tienen alrededor de 3 millones de episodios de fibrilación auricular. Sin embargo, ellos ablacionan alrededor de 90,000 casos, es decir, alrededor del 3% de ese 30% del global de la fibrilación auricular está tratado por medio de la ablación, sea por cualquiera de los métodos. Esto obviamente podemos clasificarle como infraindicada o subindicada. Esto en los Estados Unidos. Yo creo, conversaremos posteriormente con los colegas, en nuestro país no llega ni siquiera al 1%. Esto es bastante importante, puesto que se ha demostrado hasta la saciedad la utilidad de la ablación de fibrilación auricular en el tratamiento de esta patología. Fíjense ustedes, en algunos casos, cuando es bien indicada la ablación de fibrilación auricular, en el estudio Castle-EF, se ha demostrado inclusive mejorar la mortalidad. Es un estudio publicado hace algunos años, sin embargo, uno de los más icónicos a nivel mundial. Fíjense, se clasificaron a pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada, la gran mayoría, bueno, todos ellos con un criterio de inclusión menos de 35% de fracción de eyección en una clase funcional elevada, más o menos un estudio parecido a la mayoría de los estudios clínicos que realizamos para insuficiencia cardíaca. Sin embargo, aquí evaluamos la ablación de la fibrilación auricular versus el tratamiento convencional farmacológico. Todos ellos eran pacientes sintomáticos. Y fíjense ustedes,
La novedad en estos casos, fíjense, la mayoría, una media de 64 años de edad, la gran mayoría en clase funcional 2, eventualmente 3, como la mayoría de los estudios clínicos de insuficiencia cardíaca. Fíjense, una aurícula izquierda grande, alrededor de 48 milímetros, ¿sí? Una aurícula grande, pero ya en fibrilación auricular, y la media de la fracción de eyección, alrededor del 32%. Es decir, un estudio que podría ser bastante comparable con cualquier estudio de insuficiencia cardíaca. Y algo importante que desde la época 2016 se viene hablando es de la carga de la fibrilación auricular. Fíjense ustedes, en comparación a los 60 meses, en verde está el tratamiento convencional, tratamiento clínico, y en rojo tenemos el tratamiento por medio de ablación. Fíjense ustedes que la verdad no desaparece la fibrilación auricular, no llega a cero. Sin embargo, en comparación con el tratamiento convencional, la carga arrítmica se reduce notablemente. Y es algo que los clínicos que nos están escuchando debemos aprender a usar cuando hablemos de fibrilación auricular. La carga de fibrilación auricular. Los gringos le llaman el burden de fibrilación auricular. Es decir, si yo un paciente que tenía 3, 4 crisis de fibrilación auricular muy sintomáticas, que involucraba una internación, una hospitalización, drogas endovenosas, etcétera, si a ese paciente le reduzco a una, pues el paciente notablemente va a mejorar. Es decir, muchas de las veces hemos realizado ablación de fibrilación auricular y han tenido una recidiva de 30 segundos en un Holter. Y en algunos casos nos llaman y dicen, bueno, el paciente recibió. La verdad, hoy en día hablamos mucho de la carga arrítmica. ¿Y qué impacto tuvo en este estudio, en el CASL-IF, la disminución de la carga arrítmica? Fíjense ustedes, el impacto que tuvo en relación a la fracción de eyección en comparación con el tratamiento convencional. Fíjense, al inicio ya aumentó notablemente la fracción de eyección, cerca de 10 puntos, ¿sí? Posteriormente, en la mitad de los 6 meses, al año aparentemente cae un poco, pero a los 60 meses nuevamente aumenta 10 puntos. Nosotros sabemos que la fracción de eyección es un predictor independiente de mortalidad. Y es basado en ese aumento de la fracción de eyección que, fíjense, en el estudio CASL-IF, a diferencia del tratamiento por medio de farmacológico, el endpoint primario de muerte o empeoramiento de insuficiencia cardíaca se reduce notablemente. Es decir, se abren las dos curvas y fíjense, se reduce en un 38% el riesgo de hospitalización o muerte cardiovascular. Fíjense ustedes, yo creo que comparable a el estudio más potente, tal vez el CIBIS en insuficiencia cardíaca con el bisoprolol, que tuvo un impacto tan grande. Y fíjense, cuando se analiza la muerte por todas las causas o por cualquier causa, tuvo una reducción de la mortalidad del 47%. Los clínicos que nos están escuchando, no sé si sepan de algún estudio de insuficiencia cardíaca que pueda reducir más notoriamente la mortalidad de todas las causas, como en este caso 47%. Ni siquiera los tratamientos más agresivos, incluso con el sacubitril/valsartán, podrían llegar a esta reducción de la mortalidad. Es decir, la fibrilación auricular, el tratamiento de la fibrilación auricular por medio de la ablación, en algunos casos seleccionados, incluso nos puede reducir la mortalidad. Algunos hablarán del estudio Cabana, que podríamos discutir posteriormente. Sin embargo, pues con algunos vieses podemos hablar y dejar sentado que en insuficiencia cardíaca, incluso en el estudio Cabana se demostró, la ablación de fibrilación auricular reduce notoriamente la mortalidad. Otro parámetro importante para los colegas clínicos es el tiempo de la indicación de la ablación de la FA. No es lo mismo indicar a un paciente, como en este caso, después de 1800 días, después de 5, 10 años, o indicar en los primeros 30 días de iniciado el cuadro de la fibrilación auricular. Y eso es muy parecido a cualquier patología. Lo mismo pasa en la cardiopatía valvular. No podemos dejar que la patología avance. Cuando existe ya indicación, debemos proceder. Y eso es digamos, una iniciativa, un pinchazo para los clínicos para intentar mejorar a su paciente. Si nosotros dejamos que el paciente progrese, sí, pues si queremos hacer una ablación posteriormente, vemos que no va a tener el mismo éxito comparando con una indicación precoz. Y esto principalmente se debe al grado de fibrosis. Existe el término que la mayoría de ustedes conocen, que la fibrilación auricular genera más fibrilación auricular.
El hecho que exista fibrilación auricular va a generar un remodelado en la aurícula izquierda principalmente, pero también en el ventrículo izquierdo, y eso puede ser evaluado, objetivado por resonancia cardíaca, como en este caso del grupo de Marouche, quien investigó mucho en el tema de la fibrosis auricular. Fíjense ustedes, no es lo mismo ablacionar a un paciente que tenga menos del 10% de fibrosis. Como ven en el gráfico, el éxito de la ablación es bastante alto. A comparación de un paciente que tenga más del 30% de fibrosis, el éxito inclusive es menor del 30%. En algunos casos, incluso un paciente que tenga una fibrosis avanzada, que podría ser reproducido por un ecocardiograma, una aurícula bastante grande, incluso con mediciones clínicas como la fracción de eyección de aurícula izquierda, que muchas de las veces nosotros nos olvidamos. A nosotros los electrofisiólogos nos da un parámetro importante para saber la predicción del tratamiento en este paciente. No es lo mismo, en muchos casos, me incluyo, en estos pacientes con una fibrosis mayor al 30%, ni siquiera le indico la ablación. Es decir, el tiempo, el timing que los gringos hablan de la indicación de la fibrilación auricular debe ser muy importante. A los clínicos, otro punto importante, un mensaje para llevar a casa: no podemos dejar pasar la fibrilación auricular como si fuera una entidad benigna. La fibrilación auricular va a degenerar, y sabemos hoy en día que mientras más se dilate la aurícula izquierda, mientras más fibrosis tengamos, adicionalmente a no poder tratarle de forma invasiva, tiene un riesgo cardioembólico mucho más alto. Este gráfico me gusta mucho, es en la evolución de la ablación de fibrilación auricular. Fíjense, el primer relato de ablación de fibrilación auricular se dio en el 94, para quien no conozca, hace casi 30 años. Un autor, Schwartz, fue el primero en ablacionar la aurícula izquierda. La verdad, la ablación de fibrilación auricular, esta ablación duraba 2 días. 8 horas del primer día, la aurícula izquierda, y 8 horas al siguiente día, la aurícula derecha. Obviamente, si ustedes se fijan, el éxito de estos pacientes era alrededor del 50% de forma precoz. Es decir, era como tirar una moneda al aire, ¿sí? Algunos salían bien, otros no. Sin embargo, con el pasar de los años, fíjense, esta publicación fue en el 2007, sin embargo, fíjense cómo va creciendo el éxito, llegando hasta cerca del 100%. En algunos pacientes, como en la ablación de la fibrilación auricular paroxística, podríamos hablar que el éxito es superior al 90%. Asimismo, el tiempo y las complicaciones, fíjense, complicaciones cerca del 20%. 1 de cada 5 pacientes tenía complicaciones importantes, se reducen hoy en día alrededor, incluso menos del 3%. Esto en el 2007 tendrían alrededor del 4%. Lo mismo el tiempo. Como dijimos en la época, en la primera ablación duraba 16 horas. Hoy en día una ablación de fibrilación auricular está en torno de las 2 a 3 horas, con la radiofrecuencia, con la crioablación probablemente un poco menos, ¿no? Esta historia es importante. Y fíjense ustedes que desde la década del 90 se comenzó a ablacionar, con los estudios de Isaac R., las venas pulmonares, ¿sí? Desde el 98 venimos ablacionando las venas pulmonares con algunos pequeños cambios. Sin embargo, algo explica el aumento del éxito tan notorio hasta la actualidad, ¿sí? Fíjese, este es uno de los cuadros más famosos, la fibrilación auricular originada en las venas pulmonares. Pues claro, al inicio, Aizaguirre, autor francés, lo que hacía es ablacionar dentro de la vena como si fuera una arritmia focal. Claro, esto traía muchas complicaciones principalmente de estenosis de las mismas, y hoy en día lo que nosotros realizamos son ablaciones más antrales, alrededor de las venas, pero siempre con el objetivo de aislar las venas pulmonares. Sin embargo, ustedes vieron ese cuadro, no es lo mismo aislar las venas pulmonares en la época, en la década del 90, a hoy en día. El éxito ha subido notoriamente. Y hay algunos estudios que explican lo que vamos a hablar a continuación. Fíjense, ese estudio muy interesante, el RAFT-2, en el cual acompañaron por aproximadamente 728 días, fíjense ustedes, comparando con las drogas antiarrítmicas. Si bien la ablación por radiofrecuencia es superior a las drogas antiarrítmicas, pero sin embargo, las recidivas llegan incluso al 50%. Fíjense, al año tenemos más del 40% de recidivas cuando aislamos únicamente las venas pulmonares. Es un 60% de éxito. Y esto, fíjense, que es un estudio publicado en el 2014.
Es decir, no habíamos progresado nada si es que nosotros seguimos únicamente aislando las venas pulmonares. Eso quiere decir que algo más hay que hacer dentro de las aurículas para mejorar el éxito de la ablación de la fibrilación auricular. Este estudio es bastante interesante. Un grupo americano evaluó un número considerable de pacientes. Aquí hemos de hablar pacientes 300, 400, esporádicamente 1000 en fibrilación auricular, en ablación de fibrilación auricular. Es un número considerable, a diferencia de otras patologías, ¿no? Ellos evaluaron cerca de 400 pacientes y ellos vieron al cabo de 2 años, me parece que fueron 2 años, que 276, la gran mayoría, permanecían sin fibrilación auricular. Sin embargo, aproximadamente un tercio de los pacientes tuvieron recidiva. ¿Qué hicieron a ellos? A los que tuvieron recidiva, a 43%, a 43 de estos 111, les realizaron una nueva ablación. Y dentro del estudio electrofisiológico, dentro de la ablación, observaron que el 93% de las venas estaban reconectadas. Ustedes saben que el objetivo de la ablación del FA es aislar las venas. Sin embargo, en estos pacientes con recidiva se reconectaron. Bueno, todos dirán, es lógico, se reconectó y por eso volvió a la fibrilación auricular. Sin embargo, los americanos, que tienen ese gran potencial de convencer a la gente, a los que estuvieron asintomáticos, les convencieron de realizar un estudio electrofisiológico a 32 de ellos. Y, oh sorpresa, el 90% de los que estaban sin fibrilación auricular también estaban con las venas reconectadas. Esto nos hace pensar doblemente de que algo más hay que hacer en la ablación de fibrilación auricular, además de únicamente aislar las venas pulmonares. Fíjense aquí en el gráfico de este estudio, las 4 venas pulmonares fueron conectadas tanto en el grupo de los pacientes con recurrencia como en los pacientes sin recurrencia, sin ninguna diferencia estadística. Las 3 venas igual, 2 igual, 1 igual, e incluso los pacientes que no estaban conectados no tenían diferencia estadística entre los que estaban, los que se derivaban y no. Eso obviamente nos deja una interrogante muy grande, nos dice que algo realmente tenemos que hacer. Hay algunos estudios, como en este caso, es un estudio bastante famoso, que nos dice que si es que nosotros ablacionamos a nivel de las venas pulmonares, pero alcanzamos más tejido, es decir, nosotros no hacemos una ablación inmediatamente en el origen de las venas pulmonares, sino un poco más antral, más en la aurícula mismo, a diferencia de la realización de una ablación puramente antral, el éxito varía. Es decir, que algo más existe en la aurícula, no solamente en las venas pulmonares, ¿sí? Y pues desde ahí pues, han surgido varias teorías, muchas teorías, desde los famosos rotores, que son focos automáticos, hiperautomáticos dentro de la aurícula, que en ese aparente caos aparentemente había alguna regularidad, algunos remolinos, algunos focos macrorentrantes más que hiperautomáticos, que podrían estar perpetuando esta fibrilación auricular. Otros hablaban de los cafés, son la verdad potenciales fragmentados patológicos en toda la aurícula, y comenzaron a haber una serie de innovaciones en la ablación de fibrilación auricular, no únicamente aislando las venas pulmonares, creando líneas en el techo, en la pared lateral, en el istmo mitral, incluso se iban a la aurícula derecha, en la vena cava superior, hacían puntos a nivel del seno coronario, etc. De ahí nace la teoría de que la ablación de fibrilación auricular no puede estar restringido únicamente a las venas pulmonares, y básicamente existen 3 teorías que podrían aumentar el éxito de la ablación de la fibrilación auricular. El primero que hablamos, los denominamos los cafés, que son esos potenciales que encontramos en la aurícula izquierda, potenciales fragmentados, es decir, potenciales patológicos que nosotros durante el estudio electrofisiológico observamos. Estos rotores, como si fueran unas macro o micro reentradas dentro de la aurícula, como si fueran unos flúteres, algunos lo llaman, como el doctor Pachón, las taquicardias de background, que después de ablacionar la fibrilación auricular aparecen, y en el último la denervación parasimpática, es decir, disminuir ese estímulo vagal para aumentar el éxito de la ablación de la fibrilación auricular. Y vamos a ver qué pasa con cada uno de estos. Los cafés, la verdad, no tuvieron mayor éxito. La mayoría de los estudios ven que si nosotros ablacionamos únicamente la vena pulmonar y adicionalmente estos electrogramas patológicos que encontramos en la aurícula izquierda, fíjense que las líneas son muy parecidas. No disminuye ni aumenta el éxito. Por el contrario, aumenta el tiempo de intervención, aumenta el riesgo de complicaciones, porque obviamente durante la búsqueda de estos potenciales fragmentados en toda la aurícula izquierda, pues tenemos más riesgo de perforar el miocardio auricular.
Entonces, no hubo ninguna diferencia en relación al aislamiento puro de las venas pulmonares. En este estudio también, en el Chase, la misma cosa, las curvas no se separan como había de esperarse, ¿sí? Cuando se buscan estos cafés, estos potenciales patológicos, ¿no? Los rotores, la verdad, como habíamos dicho, esto es un estudio un poco antiguo, en el cual dentro de toda esa anarquía de la fibrilación auricular, se encontraban algunos focos reentrantes dentro de la aurícula izquierda, los que los llamaron los rotores. El estudio más importante, el CONFIRM, evaluó, aparte de aislar las venas pulmonares, encontrar estos focos, estos rotores y ablacionarles estos focos que aparentemente funcionaban como un mecanismo mantenedor de la fibrilación auricular. Y aquí sí tuvieron éxito, ¿no? La verdad, los pacientes que se sometían a la ablación de las venas pulmonares, más de estos rotores, francamente tenían una mejor éxito a largo plazo. Fíjense, aquí a los 800 días después de la fibrilación auricular, cerca del 80% de ellos permanecían sin fibrilación auricular. Es decir, esta nueva idea de los rotores ha tenido un éxito considerable. Sin embargo, hay muchas teorías que dicen que el momento que nosotros ablacionemos lo más antral posible, como dijimos, más hacia el tejido auricular durante el aislamiento de venas pulmonares, al mismo tiempo, queriendo o no, probablemente sin querer, también estamos ablacionando estos rotores. ¿Sí? Porque es a este nivel de la entrada de las venas pulmonares al tejido auricular en donde se crea la mayoría de estas fibrosis que están aquí representadas en verde. Entonces hay muchas teorías que durante la ablación, si es que hacemos una ablación antral, que es hoy en día la mayoría de los centros que realizan, excepto en la crioablación, esto discutiremos con Diego posteriormente, en la crioablación obviamente tienen que estar un poquito más hacia la vena para que el balón se apoye de forma apropiada. Con la radiofrecuencia punto a punto, es una de las principales diferencias que me permite tener una libertad de ablacionar en donde yo quiera. Con el balón no, con el balón pues obviamente tendríamos que posicionarle exactamente para tener el éxito, ¿no? Entonces la teoría dice que durante la ablación de la fibrilación auricular, nosotros estamos ablacionando también los rotores y quién sabe, de alguna forma también, como vamos a demostrar posteriormente, también de alguna forma hay una denervación parasimpática. En la denervación parasimpática ya se ha hablado esto desde hace algunas décadas, incluso estos estudios de la década del 60, fíjense ustedes, estudios en animales en los cuales se estimulaba la aurícula, en este caso la orejuela auricular, y obviamente solamente desencadena una taquicardia regular. Pero en el momento en el cual se estimula el nervio vago, el sistema autonómico, especialmente el nervio vago, fíjense ustedes cómo desencadena una fibrilación auricular. Existen muchas hipótesis y teorías incluso explicando el motivo del inicio de fibrilación auricular cuando haya un estímulo vagal. El más comúnmente difundido es porque disminuye el periodo refractario y causa una heterogeneidad de la aurícula, lo cual pues predispone a la fibrilación auricular. En estudios más modernos, ya en humanos, fíjense aquí, se invadieron todas las venas posibles, las 4 venas pulmonares, incluso la vena cava, por ahí algunas otras venas, vena de Marshall, etcétera, y se estimuló el vago con potenciales de muy alta frecuencia y baja amplitud. Fíjense ustedes, al estimular el vago, desencadena aquí fibrilación auricular. ¿Sí? Muy parecido a los estudios de hace mucho tiempo en animales, en humanos también se pudo reproducir que al estimular el vago desencadena fibrilación auricular y principalmente por esa disminución del periodo refractario en algunas células, en otras no, lo cual crea esa heterogeneidad de la refractariedad y por ende la fibrilación auricular. En algunos casos se ha demostrado, en algunos estudios, estos ganglios que se encuentran en la grasa epicárdica, principalmente, obviamente, extracardíaca, ¿no? Pericárdica, y en algunos estudios se han realizado retirando estos ganglios extracardíacos sin el éxito esperado. Pachón describe ya en el 2004 la existencia de estos ganglios e incluso les nominó como ganglio A, B y C. Esto es muy importante para entender. A nivel de estos ganglios se encuentran las cabezas neuronales que vienen desde el sistema nervioso central, ¿sí? La verdad, ustedes saben que el sistema nervioso autónomo fue el primero en aparecer, especialmente el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Entonces, a nivel de los ganglios A,
B y C se encuentran las cabezas neuronales. A diferencia de otras denervaciones, como por ejemplo la denervación renal, en la cual a nivel de las arterias renales se denervan, se matan solamente las terminaciones neuronales. En estos casos, cuando se denervan los ganglios, estamos matando la cabeza neuronal y por ende pues habrá una denervación mucho más persistente. El primer ganglio lo localizó entre la vena cava superior y la arteria aorta, el ganglio A, responsable principalmente por la inervación del nódulo sinusal, parte de la aurícula derecha y en algunos casos también de la aurícula izquierda. El ganglio B lo localizó entre las venas pulmonares derechas y la aurícula derecha. Y el ganglio C encima del seno coronario en el espacio septal posterior. Y el objetivo de tener esta clasificación es porque Pachón ha demostrado muy bien que para tener éxito se debe realizar una denervación completa de estos tres ganglios. Fíjense ustedes en un trabajo más moderno, en el 2011 de Pachón, para realizar una denervación completa, fíjense los lugares en donde aplicó. A nivel, esta es la aurícula izquierda, las 4 venas pulmonares, principalmente a nivel de la vena pulmonar superior derecha, fíjense ustedes. Si ustedes, colegas electrofisiólogos que realizan ablación de fibrilación auricular, si ustedes se detienen y examinan la frecuencia cardíaca cuando estén pasando por la vena pulmonar superior derecha, van a notar que aumenta notablemente esa frecuencia. Es porque están denervando inintencionalmente, supongo, eventualmente también con alguna intención. Pero fíjense también a nivel de la vena pulmonar superior izquierda, la vena inferior, y a nivel del seno coronario. Fíjense ustedes, a nivel del seno coronario, en algunos casos incluso a nivel de la vena cava superior, inferior, e incluso a nivel de la aurícula derecha, ¿no? Entonces, solo realizando estas aplicaciones a nivel de aurícula derecha y aurícula izquierda, podríamos tener una denervación completa. Algunos otros autores también han intentado expresar esta inervación parasimpática con estos gráficos bastante bonitos. Sin embargo, podemos concluir lo mismo. La gran mayoría se encuentran a nivel, este está al revés, comparado con el gráfico anterior. Esta es la vena pulmonar superior derecha. Fíjense, la gran mayoría de la inervación se encuentra a este nivel, pero también por sobre el seno coronario, en el espacio septal posterior, a nivel de las 4 venas. Entonces, al igual que en los rotores, cuando uno ablaciona y aísla las venas pulmonares, de alguna forma también, probablemente inintencional, estamos denervando ese corazón. Fíjense aquí, durante la ablación, muy parecida a un aislamiento, un poco más antral, se detienen a nivel de donde se encuentran los ganglios parasimpáticos, donde se realiza mayor ablación, y pues simplemente vemos un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es la diferencia estadística en estos pacientes? La verdad, si es que nosotros realizamos únicamente ablación de los ganglios, vemos que la recidiva es bastante grande. Si el éxito está alrededor del 60%. Si aislamos solamente las venas pulmonares, el gráfico es bastante bonito, igual, alrededor de un 65%. Sin embargo, si nosotros aislamos las venas pulmonares y también los ganglios, pues nosotros tenemos un éxito mucho mayor, mucho más grande, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es identificar los ganglios. ¿Cómo identificamos en dónde se encuentran los ganglios y cómo confirmamos si es que existió una denervación o no? Claro, desde el punto de vista subjetivo puedo ver que aumenta la frecuencia cardíaca, sin embargo yo debo tener un parámetro objetivo que me diga si es que yo denervé parcial o totalmente a ese paciente. El doctor José Carlos Pachón desarrolló el famoso neuroestimulador, el cual entrega energía de muy alta frecuencia, pero de una amplitud bastante baja, con el objetivo de no lesionar los nervios, porque el catéter, si ustedes ven, se encuentra a nivel de la vena yugular. Aquí en la radioscopía podríamos ver de una forma mejor, justamente en la salida de la porción petrosa del temporal del nervio vago, a este nivel, ¿sí? Entonces, realizamos una estimulación directa del nervio vago. Entonces no podemos aplicar con un catéter, bueno, a pesar que es un catéter convencional, pero no con las medidas de un polígrafo convencional. Entonces se desarrolló el neuroestimulador que permite estimular directamente el vago. Y fíjense ustedes, cuando estimulamos el vago durante el procedimiento, obviamente causamos una hipertonía vagal y por ende, fíjense la pausa que causa alrededor de 17 segundos. En este caso, volvió, como ustedes ven, un ritmo nodal, posteriormente a un ritmo sinusal. En otros casos, también en el momento de estimular el vago, produce una asistola de 10 segundos y posteriormente que fibrilación auricular, demostrando en estos casos una etiología vagal de esa fibrilación auricular. Y fíjense ustedes, esta estimulación
fibrilación vagal en el nervio vago es previo a la ablación. Lo mismo se repite posterior a la ablación, y fíjense ustedes, aquí se estimuló durante 11 segundos, un poco más incluso que antes, y fíjense, no existe ningún grado de bradicardia, peor aún pausas. Quiere decir que hemos denervado totalmente al vago. Entonces, la neuroestimulación hoy en día nos permite evaluar si es que existe una denervación parcial o total, si es que tenemos que realizar un poco más de ablaciones eventualmente a nivel de la aurícula derecha y en seno coronario, etcétera, y nos deja esta objetividad de la denervación, no únicamente el aumento de la frecuencia cardíaca. Ya para ir terminando, les voy a poner algunos ejemplos. Este es un ejemplo nuestro, un caso que si ustedes ven antes de poner play, el paciente tiene muchas extrasístoles, algunas extrasístoles bloqueadas, como ven aquí, que eran las que degeneraban la fibrilación auricular. Nosotros procedimos a colocar el catéter a nivel de la porción pectoral temporal, en la salida del nervio vago, y observen lo que acontece. ¿Sí? Disculpen, los audios aparecen un poco de palabras que no quería que aparezcan, pero fíjense ustedes lo que llama la atención. Esta pausa tan grande. Fíjense, estamos estimulando el vago, aquí dejamos de estimular, pero permanece la sistolia al punto en el que tenemos que estimular. Este sonido es de la estimulación que nosotros realizamos. Este es previo a la ablación. Vean ustedes posterior a la ablación, si ustedes se dan cuenta al inicio, no existen más estas extrasístoles que habían previo a la ablación, porque acabamos de hacer todo el aislamiento de las venas pulmonares y a nivel de estos ganglios, a nivel del seno coronario, espacio septal posterior, sí, solamente en la aurícula izquierda. Y fíjense ustedes, aquí de nuevo la estimulación, pero no causa ninguna pausa. Fíjense, los latidos totalmente normal. Dejamos de estimular y sigue normalmente, como vulgarmente se dice, ni siquiera la emoción. ¿Por qué? Porque ya no tiene esa estimulación vagal supraventricular. Podríamos confirmar que en este caso tuvimos una denervación total, una denervación del 100%. ¿Sí? Este paciente tuvo un éxito considerable en la ablación y podríamos decir que fue denervado en su totalidad y el éxito fue gracias a esa denervación, además de la fibrilación auricular. Para ir terminando, ¿cuál es la evidencia científica de la ablación, de la denervación supraventricular? Fíjense ustedes, la mayoría de los estudios no son con muchos pacientes, todos en total suman alrededor de 280, 500, 600 pacientes, entre casos y controles. Fíjense ustedes, la mayoría de estos no cruzan la unidad, uno que otro cruza la unidad, pero de forma conjunta ustedes ven que existe una protección a favor de la denervación, 1.72 sin cruzar la unidad, a diferencia de los cafés. Fíjense ustedes, los cafés, en los grandes estudios, hay muchos más estudios con cafés que con la denervación parasimpática, todos ellos cruzan la unidad. ¿Sí? Incluso haciendo el metaanálisis, la mayoría de los estudios también cruzan la unidad. De forma general, comparando los dos de las estrategias extrapulmonares, extravenas pulmonares, vemos que, claro, se empujan un poco entre los dos. Sin embargo, está concluido hoy en día que en pacientes con fibrilación auricular que no sea paroxística, debemos siempre procurar realizar algo más que el aislamiento de las venas pulmonares. Esto a corto plazo. A largo plazo, lo mismo. Fíjense ustedes, en la denervación parasimpática a largo plazo, ninguno cruza la unidad, en los cafés cruzan la unidad. Entonces, podríamos confirmar que el mejor método extrapulmonar para mejorar el éxito de la ablación de fibrilación auricular es la denervación parasimpática. ¿Cuál sería la técnica? La técnica es porque existen múltiples técnicas. La radiofrecuencia es la más conocida, la más utilizada, el balón de crioablación, balones de ultrasonido, láser, etc. Los más conocidos son la ablación por radiofrecuencia y la ablación por criobalón. La verdad, el único, bueno, no el único, pero el estudio más importante que comparó la ablación por radiofrecuencia y la crioablación, el Fahrenheit, no hubo mayor diferencia entre las dos técnicas de ablación de fibrilación auricular en cuanto al endpoint primario, ¿sí? Sin embargo, claro, hay algunas consideraciones importantes en relación y a favor de del criobalón. El principal, que es un procedimiento mucho más rápido, es colocar el balón directo en la vena pulmonar, aplicar radiofrecuencia y simplemente el balón se encarga de todo. Como decía el profesor Brugada en el congreso del año pasado, es lo más favorable para las coronarias del electrofisiólogo, mucho más simple, menos estresante, mucho más rápido, con una curva de aprendizaje muchísimo más simple. Claro, la ventaja de la ablación de la radiofrecuencia es la libertad que yo tengo de manipular el catéter por cualquier parte del tejido auricular. Yo podría buscar los ganglios parasimpáticos y ablacionar. A diferencia del criobalón,
que obviamente con algunas dificultades podríamos mover. Sin embargo, Diego nos hablará a continuación. Para concluir, la fibrilación auricular es considerada una epidemia, como habíamos dicho, con prevalencias aún desconocidas, sobre todo en los pacientes portadores de marcapasos y similares. La ablación de fibrilación auricular es infraindicada a nivel mundial y en nuestro medio, diría yo, que aún más. La ablación de fibrilación auricular es una estrategia eficiente y segura a nivel mundial y también en nuestro medio lo hemos demostrado. Y la denervación parasimpática como técnica alternativa al aislamiento de las venas pulmonares ha demostrado aumentar el éxito de la ablación. Muchas gracias por la atención. José. Muchas gracias, Diego. Al final tenemos varias preguntas, al final las daremos a conocer. Seguimos por el tiempo, seguimos con el doctor Diego Egas para hablar de la crioablación y la denervación parasimpática de la fibrilación auricular. Diego. Buenas noches con todos. ¿Se me pueden dar lugar a compartir la pantalla, por favor? José, tú estás de administrador. No sé si se escucha bien ahí. Ahí está, Diego. Puedes comenzar a compartir la pantalla, por favor. Perfecto. Buenas tardes con todos, colegas. Un honor estar aquí en esta charla de la sociedad. El grupo de electrofisiología realmente denota un grande avance que estamos teniendo. Lo primero que quiero es, por favor, pedirles un favor especial en términos de, quisiera que por favor hagamos un diálogo bilateral. Para esto voy a pedir a través de cualquier dispositivo, sea celular, sea computadora en el cual ustedes estén, ingresen a poleb.com. Ahí les va a pedir, pueden poner en Google, les va a pedir un usuario, Diego Egas 192 es el usuario. Les pide un nombre, pero realmente las encuestas son anónimas. Y allí les voy a hacer un par de preguntas. El tema mío va un poco relacionado a lo que hablaba Diego Serrano. Con grande honor, somos unos de los estudiantes, o llámese pupilos, del doctor José Carlos Pachón, el cual dio los indicios de este tema de denervación parasimpática y de hecho es el creador de la técnica de la cardioneuroablación, que hoy por hoy está difundida a nivel mundial y el cual tiene que ver con esto de quitarle el parasimpático en exceso al corazón. Vamos a hablar un poco, no tengo conflictos de interés y es algo que lo destaco como mi mayor interés es no tener conflictos. No recibo dinero de la industria y aquí les voy a dejar planteada la primera pregunta que yo voy a hacer el día de hoy. Mi primera pregunta va a ser con respecto a, si usted tuviese que hacerse una ablación de fibrilación auricular, usted escogería, y ahí les voy a dejar durante la charla que les voy a dar, que sigan participando y sigan votando porque me interesa su opinión. Escogerían A, la crioablación, B, la radiofrecuencia, o C, ninguna, no me siento del todo convencido y ahí vamos a ver qué pasa después de esta charla. Mi idea el día de hoy es ser bastante imparcial. Como les dije, soy uno de los pupilos del doctor Pachón y el doctor Pachón es una de las personas a nivel mundial que más defiende la radiofrecuencia. Sin embargo, yo he llegado al punto en el cual digo que el seleccionar la radiofrecuencia y la crioablación ya no es cuestión de algo subjetivo, ya no es como decidir entre cuál y cuál es el mejor. Si preguntamos al doctor Llorente, me va a decir que Messi, por obvias razones, pero si preguntan a alguien más por allí del auditorio, va a decir que por Cristiano Ronaldo. Pero posiblemente Cristiano Ronaldo era el mejor en el 2019 y ahora ya no lo es. Las cosas van cambiando, van mudando, depende de la perspectiva, pero depende del momento también. Y la definición de qué voy a usar debe ser individualizada para el paciente. No deben existir, a mi criterio, y es lo que dicen muchos de los centros, aquellos que se dedican solo a hacer crioablación o aquellos que se dedican solo a hacer radiofrecuencia, porque la decisión debe estar basada en varios puntos. Por ejemplo, el alcance de los sitios. Por ejemplo, la calidad de la lesión. Por ejemplo, la complejidad de la patología. No es lo mismo hacer una FA paroxística reciente inicio que hacer una fibrilación auricular persistente o persistente de larga data. Incidencia de la reconexión, también es importante lo que hablaba Diego, y el tema de hoy, denervación parasimpática, ¿con cuál lo logro mejor? Todo esto tiene que ser contemplado en el momento de la selección de la técnica. ¿Y por qué no
ponerle allí de medio delantero a Messi y ponerle de izquierdo a Cristiano Ronaldo. O sea, realmente no tiene que ser una u otra, creo yo. Y ahí sí ya se sonrió el doctor Llorente. Bueno, no debemos quedarnos estacionados también porque nuestra mente tiene que ir cambiando de un momento al otro. Si es que nosotros nos quedamos con los hallazgos y que aportaron demasiado a la medicina de hoy, de Eisaguer en el 96, posiblemente seguiríamos haciendo a todo mundo esto de aquí. Pero Diego Serrano ya nos puso una interrogante. Hay estudios demostrando que a pesar de que las venas reconectan temprano, y háblese del Fahrenheit, Redo, Fahrenheit, aquellos pacientes que necesitaron una reablación, que se fueron a estudiar, tenían muchas reconexiones de venas pulmonares y no todos ellos tenían fibrilación auricular. Si es que vamos nosotros a ese principio, muchos hacen aislamiento ostial, otros hacen aislamiento en bloque con radiofrecuencia, otros simplemente se enfocan a aislar los potenciales como tal. Pero ¿será que hay algo más allá? ¿Será que eso explica la alta tasa de recidiva de los pacientes, que nos estamos quedando solo en el 96? Yo les pongo así, a los que manejamos un poquito de electrofisiología y a todo el resto de los colegas. Todos sabemos que la ablación de la reentrada auriculoventricular, dependiente de Wolff-Parkinson-White o un asa anómalo de Kent, tiene un principio de fisiopatología muy bien definido, tiene un cablecito allí que no debería estar. Entonces lo lógico y lo que hacemos ahora es eliminar el cable. Ok, si es que nosotros sabemos que lo que inicia la reentrada auriculoventricular son las extrasístoles, ¿por qué no vamos a aislar las extrasístoles? ¿Por qué no vamos simplemente a hacer una ablación alrededor del sitio donde está incrustado el asa anómalo? ¿Por qué nosotros, tercos, los electrofisiólogos, seguimos buscando el potencial del asa anómalo y lo eliminamos como tal para perder esa función tanto de conducción anterógrada como retrógrada? ¿Por qué? Porque posiblemente tenemos que guiarnos un poco más de la fisiopatología y no ser de ese concepto tan simplista de aislar lo que nos molesta. Aislar las extrasístoles de las venas pulmonares posiblemente no sea lo suficiente. Y vamos un poco más allá, porque sí, eso es lo que está pasando en la actualidad. A pesar de que los guidelines dice aislamiento de venas pulmonares como clase 1, hay muchos estudios demostrando que abordajes mayores posiblemente sean la respuesta. Como le dijo Diego, en el 2004 Pachón ya describió, basado en estudios espectrales, análisis de electrogramas y con una transformación matemática de Fourier, los sitios exactos donde estaban incrustados los ganglios de la inervación parasimpática, que tiene mucho que ver, y si no lo creen, lo vamos a demostrar hoy, con la fibrilación auricular. Ganglio 1, 2, 3, ganglio A, B, C pasó a llamarse luego, y actualmente, y yo me quedé boca abierta con la publicación reciente de los doctores Pachón, actualmente describen 4 ganglios, un cuarto a nivel del lado izquierdo, cercano al ligamento de Marshall, que fue descrito también por el grupo del doctor Poe, que también busca de una forma distinta dónde están las inervaciones parasimpáticas. Fíjense acá, en el lado izquierdo de las venas, vista posterior, tenemos el ligamento de Marshall, un residual con inervación parasimpática. Y hay mucha metodología, esto se ha intentado hacer con mapeo electroanatómico, estimulación de alta frecuencia regional, con inclusive estudios histológicos, llegada anatomopatológica de los ganglios, pero lo cierto es decir que la relación de inervación vagal con fibrilación auricular, hoy por hoy, espero que a nadie le quede duda, y porque quiero demostrarle, este es uno de nuestros pacientes que venía con síncope vasovagal, nunca había tenido detección alguna de fibrilación auricular, pero fíjense el efecto vagal que produjo ya un síncope en este punto donde aparece el artefacto. Es un tilt test. Y ahí de pronto empieza gatillada una fibrilación auricular solo por acción de tonus vagal espontáneo. Una fibrilación auricular que se vuelve sostenida y que es evidentemente vagal. Es uno de nuestros pacientes. Ahora fíjense, nosotros inducir ese estímulo parasimpático, aquí estamos donde está lo verde, el artefacto, es una estimulación vagal parasimpática con el neuroestimulador desarrollado por los doctores Pachón y que hoy en la actualidad es una herramienta para un sinnúmero de publicaciones. ¿Qué es lo que hacemos? Subimos el catéter por la vena yugular interna para llegar a la región de la fosa
básicamente la base del cráneo, la fosa retroorbitaria a nivel de una proyección PA, y ahí podemos estimular ganglio derecho o ganglio izquierdo si queremos tener acción de inhibición sinusal o también bloqueo AB. Quiere decir, estimulamos el vago cuando está emergiendo de su nervio canal como tal, estimulamos alta frecuencia para liberar la acetilcolina ahí abajo y producir los efectos. Este es el neuroestimulador vagal del doctor Pachón. Afortunadamente esto ya lo tenemos en el Ecuador y se puede hacer. De hecho, los que van a ver son nuestros pacientes que se está haciendo dentro de la rutina. Quiero compartirles un poco de qué es lo que sucede luego de la denervación, sea por radiofrecuencia o sea por crioablación. Fíjense que ya no hay esa pausa, esa sistolia. Aquí tienen el defecto artefactal y hay demostrado inclusive el bloqueo AB sin necesidad de pausa sinusal o bloqueo AB total. Si es que vamos un poco a la evidencia, ya el grupo de Catritis empezó a demostrar en 242 pacientes de fibrilación auricular paroxística lo que decía Diego, no es suficiente solo los ganglios, no es suficiente solo las venas pulmonares, es necesario los dos, ganglios más venas pulmonares, aumenta la tasa de éxito, disminuye la recidiva, y esto visto solo en términos de la definición universal de fibrilación, aquella que se sostiene por más de 30 segundos en un registro electrocardiográfico por la metodología que sea. Sin embargo, si vamos nosotros a analizar lo que decía Diego, que a mí me parece fundamental, hablar de la carga de fibrilación auricular, posiblemente estos resultados hasta sean multiplicados en términos de beneficio. Es un metaanálisis un poquito más reciente, publicado en el 2017, 718 pacientes, ya no hablamos solo de FA paroxística, sino de persistente también. En un único procedimiento se detectó que en la fibrilación auricular de todo tipo, se beneficia del aislamiento de las venas pulmonares más el hecho de denervación parasimpática. Estadísticamente significativo, no debido al azar, con buena metodología de los 4 estudios incluidos. Si hablamos de FA paroxística, también se demostró, y aquí con el mayor rango de beneficio, a favor de la denervación más aislamiento de venas pulmonares. Y si es que yo voy a la persistente, allí tuvimos un poco de dificultad en la demostración, puesto que atravesó la unidad discretamente, basado en este estudio de Driesen, en el cual la muestra no fue tan grande y por ende el intervalo AB cruzaba la unidad. Básicamente, en todos los tipos de fibrilación auricular vale la pena denervar. Ahora quiero hablar con ustedes un poco de cómo denervar con crío, porque es algo que a nosotros no se nos viene a la mente muchas veces, porque hemos escuchado todos los estudios de denervación, pero con radiofrecuencia, pues con crío también funciona. Fíjense, primero quiero presentarles al sistema de crioablación. El sistema de criobalón, que ya lo tenemos en Ecuador, es una realidad. Es básicamente la segunda generación, lo llamamos Arctic Front Advance. Es un catéter que entrega, en vez de radiofrecuencia calor, entrega una energía de frío basado en óxido nitroso, el cual congela y hace una lesión circular en el ósteo de las venas pulmonares. Voy a explicar un poco de detalles. Tenemos el umbilical eléctrico, el umbilical coaxial, la caja de conexión que va a la crioconsola, y tenemos una entrada y una salida. La entrada basada en el tanque refrigerante y la salida en la manguera de barrido del gas. ¿Qué es lo que hacemos? Pues en la rutina descendemos la aguja de punción transeptal, generalmente en nuestro equipo, es lo que les estoy mostrando esta rutina, se lo hace guiado por eco transesofágico. Luego se pasa este introductor dilatador que se llama FlexCat, que es deflectible, 12 French 13.5 externo, para pasar el septo interatrial y con esto poder nosotros anclar la guía a la vena pulmonar superior izquierda. Hasta allí no hay diferencia en lo que hacemos con radiofrecuencia, solo que el frenchaje es mucho mayor en el FlexCat que un FastCat de la Sanjudo, cualquiera que quieran un ISL1. Luego pasamos a la oclusión con el balón de la vena pulmonar. Hay que confirmar que hay una oclusión. Para eso nosotros podemos o inyectar contraste, como aquí, por ejemplo, viendo que el contraste esté efectivamente ocluyendo la vena y perfilando bien el balón, o podemos, de esta forma, como lo ven acá, ver cómo hay una fuga del contraste, perdón, aquí un poco de falla técnica, una fuga del contraste en el lado derecho.
Luego de eso, de confirmar que hay una buena oclusión, podemos nosotros simplemente congelar, y en el momento de congelación vamos a ver tanto el descenso en la crioconsola de la temperatura como en este paciente. Ustedes van a saber que es nuestro polígrafo porque tiene amarillo, azul y rojo por toda la Unión Bolivariana. Esto es el artefacto que ustedes ven aquí en medio de la criocongelación, y aquí ven los potenciales de vena pulmonar en tiempo real que se alejan y luego desaparecen totalmente, perdiendo en tiempo real lo que se llama un time to isolation, un aislamiento en tiempo real, que es un también plus de la crioablación. Fíjense aquí, la neuroestimulación que hicimos en un paciente de FA persistente, en el cual, voy a ser sincero, no lo hicimos con crioablación puramente, también sacamos un catéter de radiofrecuencia, uno porque tenía flúter y otro porque era un paciente que no podía hacer simplemente crioablación, porque era un paciente que tenía un megaesófago chagásico, el cual conectaba la pared posterior directamente con el esófago, y ninguno de nosotros se iba a atrever o a hacerle solo crioablación porque era un atrio ya complejo Utah 3, ni tampoco a hacer netamente radiofrecuencia porque la pared posterior abordada con un radiofrecuencia netamente se iba a perforar. Entonces hicimos un procedimiento híbrido y este es el resultado. Luego la neuroestimulación, como ven aquí el artefacto, denervó absolutamente. El paciente tiene seguimiento de 7 meses sin ninguna recidiva, abordado híbridamente. Y esto ya fue totalmente demostrado por los doctores Osorio en el equipo del doctor Pedro Brugada. Fíjense cómo era antes, cómo era después. Este sí ya no es uno de nuestros pacientes. Y lo interesante de él es que lo hizo vena a vena. Esta es la neuroestimulación inicial, neuroestimulación luego de la denervación de vena pulmonar superior izquierda. Generalmente comenzamos con las manejecillas de reloj. Pulmonar inferior izquierda, no es tanta todavía la denervación, y a la inferior derecha y a la superior derecha no tiene reacción vagal alguna. ¿El porqué de todo esto? Pues les voy a mencionar en un momento. Pero fíjense aquí cómo aquella que más denervó fue el lado derecho, la superior derecha. Y justamente es donde se describe por los Pachón el ganglio número 1 y el punto P cercano a la denervación netamente. Fíjense, esto ya se ha buscado y se está publicando muchísimo sobre el tema con el catéter de Arctic Front Advance y el Arctic Front Advance Pro. Quiere decir, segunda generación y cuarta generación. Recordemos que la tercera salió del mercado simplemente por una cuestión de calentamiento y de punta tip fallante. La cuarta generación como tal se está utilizando de igual forma, y esta fue una publicación con catéter de 28 milímetros de la crioablación, la que usamos hoy por hoy en el Ecuador. Fíjense, esto se hizo con estimulación regional basada en Carto y estimulación de alta frecuencia. Toda esta región que ustedes ven en verde era aquella que producía lo que ellos llamaban una reacción vagal, y potenzaba o radicalizaba o demás simplemente con estimular en esa región. Una vez que se hizo la crioablación, se perdió. ¿Y cómo se vio eso? Todo el área que antes se estimulaba y se tenía una reacción vagal se perdió, y todo lugar de todo ganglio fue estadísticamente significativo para perder con la simple aplicación de rutina de una crioablación. ¿Por qué? Y les voy a intentar explicar. Fíjense, aquí es donde yo coloco un balón de crioablación en cada una de las venas. Está en rojo puesto lo que sería un más o menos aislamiento en bloque por radiofrecuencia. Generalmente, donde se han descrito los ganglios, están un poco más ostiales. Por tanto, no siempre, y esto voy a decirlo a manera general, pero no siempre al hacer una ablación guiada por anatomía o guiada inclusive por electrograma, en la radiofrecuencia voy a tener acometimiento de todos los ganglios, o lo importantísimo que cada vez se describe más, el ligamento de Marshall a la izquierda y el ganglio 4 recientemente descrito por los Pachón. Lo que sí sucede con la radiofrecuencia, con la crioablación, que cuando yo coloco el balón, el catéter de 28 milímetros sí tiene acometimiento en estas regiones con denervación prácticamente total. Y este es un estudio que con el mismo grupo del doctor Brugada y el doctor Chago Osorio estamos publicando justamente con estas conclusiones. A pesar de que no es el objetivo principal el de la crioablación, de denervar el parasimpático, se ha visto que de forma significativa y a manera rutinaria se puede denervar el parasimpático obteniendo una estimulación objetiva que nos demuestra que con neuroestimulación sí se denerva el parasimpático. Quiere decir,
El doctor Pachón siempre decía, yo no puedo saber, a pesar de que estoy usando el mejor tratamiento antihipertensivo, no puedo saber que está respondiendo si no le mido la presión. Yo no puedo saber que el paciente está denervado si yo no le hago una estimulación neuronal, una neuroestimulación. Y eso es justamente lo que estamos haciendo para estas publicaciones. Solo concluyendo, ¿cuál es nuestro protocolo en el Hospital Metropolitano? Pues bueno, estamos corriendo un protocolo prospectivo en el cual cabeza a cabeza vamos a demostrar todo lo que hemos dicho aquí. Pacientes se someten a crioablación o radiofrecuencia, lo individualizamos de acuerdo a la necesidad del paciente. La neuroestimulación se hace antes o después. Se hace un test de atropina antes, inmediatamente después, a los 3 meses y a los 6 meses. Nuestra hipótesis es poder guiar el retiro de antiarrítmicos basado en la respuesta de denervación tardía vista por el test de atropina. Se hace holter y monitoreo de dispositivos y en los que tengan opción, monitoreo con implante de monitor de eventos de larga duración, pero eso no ha sido la rutina hasta ahora. Se desteta el antiarrítmico conforme el resultado del test de atropina. Obviamente tenemos mucho mayor seguimiento de la radiofrecuencia, pues la crioablación tenemos 7 meses solo haciéndola acá en el Ecuador. Tenemos en promedio de edad 68 años, el 50% de los últimos pacientes han sido a crioablación, 25% a radiofrecuencia y 25% a ablación mixta. Los scores de Utah, ninguno de nuestros pacientes entra a una sala si no tiene una resonancia, y es un plus también porque sabemos la tasa de éxito. Entonces yo a veces digo que claro, no se sorprendan que la tasa de recidiva sea baja si tú hiperseleccionas a los pacientes, lógicamente, son los mejores candidatos, pero tampoco porque estamos haciendo FA persistente en el cual va más allá del solo aislamiento de venas pulmonares. Y discordo una cosa que se decía por allí, con el catéter balón ha habido varios ensayos en el cual se puede denervar también toda la pared posterior, se puede aislar toda la pared posterior, anclando el catéter, en este caso sería la chip que nos sirve como guía, anclaje y también para tiempo real, y luego desplazando el catéter balón de crioablación en toda la pared posterior. Y también se puede aislar tanto cava superior como la orejuela auricular izquierda, entonces no nos quedamos por ahí. Yo quiero darles una estocada final antes de ver la respuesta de sus preguntas. Como les dije, yo sigo siendo uno de los mayores defendedores de la radiofrecuencia, porque con eso me formé de raíz en el equipo Pachón, pero me impresiono cada día con los hallazgos de la crioablación. Fíjense, este es un hallazgo de un análisis de resonancia magnética con realce tardío, en el cual, y publicado recientemente, en el cual 42 pacientes fueron encaminados posablación de radiofrecuencia y de crioablación, análisis de las lesiones. Fíjense, se cuantificó también la lesión basados en una enzima y se vio las imágenes de la resonancia. Arriba tienen la resonancia de crioablación, lesiones mucho más amplias, lesiones sin gaps, a grosso modo en la reconstrucción 3D. Abajo las de la radiofrecuencia, bastante gap, lesiones más pequeñas, lesiones más focalizadas. Estoy hablando de la calidad de las lesiones. Y cuando se ve un corte transversal de profundidad, aquí ven la lesión, la cantidad. La lesión de la crioablación es mucho más homogénea y mucho más profunda que la de la radiofrecuencia. A la izquierda, aquí en naranja, la de la radiofrecuencia. Cuando vemos los gaps significativos en amarillo, intermedios en verde y no significativos en azul. La de la radiofrecuencia tiene muchísimos más amarillos y verdes, quiere decir significativos gaps, orificios allí entre lesión y lesión, que aquellos que tienen acá, por ejemplo, de la crioablación, en el cual la lesión es más homogénea, menos gaps, menos reconexión, por ende. Por eso los hallazgos del Fahrenheit 2 del seguimiento, o Fahrenheit Redo, que se llama, que fue muchísimo mayor la recidiva y reconexión en la radiofrecuencia. Con respecto a esto también, lo medido CK, y nos podría explicar el por qué. Las lesiones son más profundas, sí, antes de la ablación y después. Antes son iguales en los dos grupos y después es mucho mayor la elevación de CK en la crioablación que en el paciente de radiofrecuencia, estadísticamente significativo, no debido al azar. Y comparando, la espesura de la lesión es mayor en la crioablación y las características son extremadamente espesas las lesiones y más continuas, no así con la radiofrecuencia, siendo esto en todos los endpoints de este estudio
estadísticamente significativos, ninguno debido al azar, y eso que teníamos una muestra solo de 42 pacientes. Conclusiones: la denervación vagal se ha comprobado como efectiva para mejora de los resultados de la ablación de fibrilación auricular. La crioablación de segunda generación denerva adecuadamente el parasimpático, independiente que sea o no nuestro objetivo primario. La necesidad de un análisis objetivo, en este caso con la neuroestimulación, es necesario para saber si hubo o no denervación. Y por último, les voy a plantear aquí, y espero sean sinceros, los colegas que están en esta charla tuvieron la oportunidad de votar qué técnica utilizarían ellos. 71% dijo crioablación, 14% radiofrecuencia y 14% no se decide aún. Eso en este momento, ahora, al final de la charla. Y al inicio de la charla, 87% decía crioablación, radiofrecuencia 13%. Quiere decir, hubo una diferencia entre el inicio y final de esta charla. De todas formas, más de los 2/3 están aquí de acuerdo con que la crioablación es un método que está cada vez creciendo. Esto es nuestro equipo, nuestras primeras sesiones de crioablación, invitados de Colombia, invitados de Venezuela, invitados de Bélgica y Brasil. Pues tenemos un éxito, proyectos corriendo y tenemos mucha perspectiva de esto. Ninguna de las técnicas es la ideal. Yo solo diría, individualicen al paciente, las dos son excelentes, hay que saber decidir. Muchísimas gracias. Bueno, excelente charla cada uno. Preguntas. Existen varias preguntas por parte del público. Vamos a ir por parte. Uno, Diego Serrano. ¿Te parece que en los pacientes con FA persistente y persistente, solamente el techo o le harías solamente techo, venas, surcos o manejadores? Cosa que con la crioablación es más complejo. Por eso habla muy bien de la selección del paciente. Sí, bueno, de acuerdo con el criterio final de Diego, tiene que ser individualizado, no se puede poner o crio o radiofrecuencia. En tu pregunta, Diego, si tuviera que hacerme, tuviera una FA paroxística, más aún si yo demuestro que es una FA focal, como la gran mayoría hemos demostrado, una FA focal de una vena, pues sin duda la crioablación es importante. Sin embargo, antes de responderte, José, hemos tenido casos aquí, te comento, teníamos casos separados para hacer crioablación. Y uno de esos fue una fibrilación auricular interesante que se originaba dentro del seno coronario. Dentro del seno coronario, y esa estaba designada para crioablación. Comento en ese, la verdad, fuimos directo, inclusive sin el mapeo tridimensional, y ablación en un caso bonito, ¿no? Sin embargo, en estos casos puntuales viene la radiofrecuencia. No defiendo una u otra, comparto el criterio de que debe ser individualizado e incluso, si es que hay las posibilidades eventualmente económicas, debe ser compartido. Yo creo que un procedimiento híbrido es muy importante. En FA persistente, pues, dependiendo, ¿no? Dependiendo del tamaño, dependiendo de la fibrosis, si tuvieras una evaluación de resonancia, pues nos va a guiar. Pero aislar la pared posterior tiene gran éxito, ¿no? Dependiendo del grado, del tamaño de aurícula izquierda, si se pudieran hacer línea arriba y línea abajo y aislar la pared posterior, pues yo creo que tiene una ventaja sobre solamente una de las dos líneas, ¿no? Pero en estos casos, ¿la rutina cuál sería? Ablación depende del tipo, si es que entra en fibrilación auricular o no, porque si tú ves que desaparece la FA solamente aplicada en las venas pulmonares, es diferente. Sin embargo, algo importantísimo que vale la pena recalcar aquí, no sé si ustedes usen, es la adenosina. La adenosina después del aislamiento de las venas pulmonares nos ayuda muchísimo, ¿sí? Pero, José, tu respuesta, yo creería que una FA persistente de larga duración, línea arriba, línea abajo, nos ayuda mucho para el éxito. Yo te hablo porque hablaste mucho del CASCLE en los pacientes con insuficiencia cardíaca y baja fracción de eyección, ¿no? En los pacientes que recuperan la patada auricular, ha demostrado que mejora, disminuye la internación y por ende disminuye la mortalidad, en lo cual muy bien lo pusiste. Diego Egas pregunta, anatómicamente muchas de las venas no son esferoidales, como se los pone, en los cuales fue uno de los problemas en un principio de la crioablación. Actualmente, cuando tú entras a nivel de las venas pulmonares, me imagino que haces una tomografía para determinar la anatomía y por ende determinar cuál de las dos técnicas se utiliza. En pleno procedimiento no puedes acceder a una vena o te queda un gap suelto, lo cambias a radiofrecuencia con mapeo o directamente abandonas el procedimiento.
Primero, hay que ubicarse en el tiempo, como les decía, conforme pasa el tiempo, las cosas van mejorando, van empeorando. Con respecto a la crioablación, y sí, cuando yo me formé en ablación de FA, estaba en radiofrecuencia netamente enfocado, y una de nuestras defensas para no hacer crío era justo eso. Estábamos hablando y comparando contra el catéter de Arctic Front. No teníamos el Arctic Front Advanced siquiera, quiere decir la primera generación. El catéter de Arctic Front tiene solo la congelación en la línea ecuatorial, con lo cual ya una vena ovoide era un tremendo problema porque justamente hacía un gap. Ahora, el Arctic Front Advanced cambia muchísimo la característica porque el óxido nitroso va alrededor de todo absolutamente el balón, en el cual solo incrustar y comprobar una buena oclusión, que en general yo les decía se hace con contraste. Nuestro servicio está ahora intentando hacerlo más guiado también por presión invasiva. Si está bien acoplado el balón, la congelación independiente de la morfología del osteo de la vena va a ser adecuada. Tanto que nosotros también decíamos, ¿qué hacemos con las venas supernumerarias, por ejemplo? Una vena intermedia entre las dos izquierdas. Eso va a complicar. Claro que nosotros siempre queremos entrar sabiendo la anatomía. Le respondo la pregunta también, no hacemos tomografía nosotros ya en términos de economización. Nos basamos en el score de Utah con el estudio de CAP y lo que hacemos es una resonancia magnética cardíaca. Tenemos un experto en tomoresonancia que nos hace una reconstrucción en 3 dimensiones de las venas pulmonares por resonancia. Nos ahorramos un examen entero, radiación y contraste. Y entramos sabiendo. Inclusive en aquellos que han tenido venas supernumerarias, podemos utilizar el catéter de 28 milímetros. De hecho, por eso casi ha quedado en desuso el catéter, la otra presentación del Arctic Front Advanced, que es 23 milímetros, justamente por esto, porque el acople con 28 milímetros sobrepasa las bifurcaciones tempranas o sobrepasa el problema de las venas supernumerarias. Es un simple miedo hoy por hoy, porque esto ya se está haciendo. Y no representa un problema. Independiente que yo vea en un análisis, sea por tomo, sea por resonancia previa, que tiene una vena supernumeraria, claro que siempre entro con todo el material listo, una radiofrecuencia, si hay que abrirla, pero en general, solo los temas exclusivos de atrios más complejos hacemos aquellos abordajes mixtos. O si demostramos que tiene un buen atrio para aislamiento de venas pulmonares y tiene por allí un flúter asociado, hemos hecho también abordajes mixtos con radiofrecuencia y crioablación. Que como les digo, es simplemente una complementación. Yo también sé lo que preguntaban allí, que un atrio más avanzado en una FA paroxística, una FA persistente, posiblemente necesite abordajes. Y yo no soy realmente muy a favor de abordajes rutinarios, toda línea posterior o todo techo. No, realmente hay que ver dónde está la fibrosis. Para eso tenemos mapeo de alta densidad hoy por hoy. Hacemos un mapa de voltaje o entramos con un estudio de realce tardío de la resonancia y ya me va a decir dónde está. Entonces yo no tengo que ir a la pared posterior rutinariamente si no tengo nada de fibrosis allí. ¿Para qué? Para demostrar que yo puedo hacer pared posterior y correr el riesgo de hacer una perforación. En general, ya no sé cómo estén en Guayaquil, pero acá nosotros estamos teniendo un poco de dificultad con la parte de la sonda de temperatura esofágica por la disponibilidad, costos y demás. Pero es un riesgo la pared posterior si no está debidamente justificado. Bueno, eso posteriormente, acá en Guayaquil lo hacemos de rutina, pero yo te digo, dependiendo de la FA persistente, acá en Guayaquil, no es, bueno, yo, especialmente yo, le hago el techo, pared posterior, línea anterior, y estoy muy tentado a comenzar a la sobreestimulación para determinar zonas de plexos, pero bueno, más las vena cava superior y lo que es principalmente cuando las aurículas son de gran tamaño, ¿no? Pero bueno, eso depende de la técnica como lo utilicen. Otra de las preguntas que se me quedó justo con el tamaño de la aurícula izquierda. ¿El tamaño de la aurícula izquierda a ustedes es un límite para poder someter a un paciente con fibrilación auricular o no? A ver, nosotros utilizamos el volumen paciente que viene recién diagnosticado, sintomático, pero que ustedes por primera vez le encuentran con FA y tiene un tamaño de 49 milímetros. A ver, en el modo M es como querer definir algo por un rayo X, es muy primitivo.
Nosotros utilizamos el volumen indexado del atrio izquierdo. No es lo mismo tener 49 milímetros en un basquetbolista de 3 metros que tener 49 milímetros en una persona pequeñita. Entonces, el volumen indexado es lo que utilizamos nosotros, y para eso, por encima de los 32 ml metro cuadrado, hay suficiente argumento para eso en la literatura. Nosotros hablamos de un atrio no del todo favorable. Pero lo que más nos guía a nosotros para saber si es un paciente que va a responder o no va a responder, por eso les decía, son hiperseleccionados, es el score de Utah publicado en el estudio de CAP, guiado por resonancia y realce tardío atrial. Perfecto. Otra de las cosas. Hablaste mucho del candidato ideal. ¿Cuál es el candidato ideal para crío y cuál es el candidato ideal para radiofrecuencia? Para los dos. A ver, yo te dije, el candidato para crío ideal, FA paroxística. Y si tienes lo que hoy todavía existe, que en muchos países ya no hay más, la FA focal, crío. Crío mucho más fácil, más simple, te evita, como dijo Brugada nuevamente, te economiza tus coronarias, no es el estrés de estar el punto a punto, ¿sí? Pero en el caso que pusiste, en el caso de una aurícula dilatada, o sea, claro, si es que yo tengo una documentación que viene de una vena pulmonar, uso la crioablación. Pero si tengo, hoy en día, usaría la radiofrecuencia por la libertad que uno tiene el catéter. Y una cosa más, aurículas dilatadas, si bien el éxito está demostrado que es inferior, pero el manejo del catéter es mucho más fácil en una aurícula dilatada. No sé si les ha pasado a ustedes. En la aurícula dilatada uno mueve el catéter con un poco más de libertad, ¿no? Entonces, si es que nos pones de una forma tajante, un FA esta de aurícula dilatada, usaría la radiofrecuencia. FA paroxística, esa puntual, usaría obviamente la crioablación. Hay otras fibrilaciones auriculares un poco raras, pero que existen, como esta que les puse, en el cual con un solo punto de la radiofrecuencia se elimina. Hay algunas taquicardias, algunas fibrilaciones auriculares dependientes de unas taquicardias regulares, de flúteres, por ejemplo, en el cuales obviamente usaríamos la radiofrecuencia. Es decir, hay un sinnúmero de pacientes, un sinnúmero de elecciones, pero más o menos pacientes ideales serían por ahí. Muy bien, Diego. Diegas. Concuerdo contigo, hay que saber individualizar al paciente ahora ya no solo por el tipo de FA, una paroxística puede ser con tremendo atrio fibrosado en el cual una radiofrecuencia va bastante bien, como una paroxística puede ser totalmente focalizada en una de las venas pulmonares o dependiente de la inervación parasimpática excesiva. Por ejemplo, si en el paciente que yo les mostré, nuestro, teníamos ese síncope con manifiesto de FA post síncope, yo entro sin duda con la crioablación y denervo el parasimpático con la crioablación. Si yo tengo un flúter, hace poco tiempo, si yo ya tenía flúter, yo ya entraba con radiofrecuencia. Hoy por hoy pongo en peso muchas otras cosas y decir procedimiento híbrido ya no es un satanismo hoy por hoy. Claro, abrir un catéter de radiofrecuencia asociado a una crioablación incrementa el costo mucho más si yo voy a querer hacer también un mapeo electroanatómico, incrementa muchísimo, pero los beneficios son grandes. Si yo tengo que complementar las lesiones de crío, que hoy por hoy tienen mucho más plus en el sentido de la homogeneidad y la profundidad y la duración en términos de recidiva, tengo que complementar eso con una radiofrecuencia para puntos a los cuales no llega el balón, pues se puede hacer en términos de beneficio del paciente. Hay centros a nivel internacional que a ellos no les importa tener que hacer varias crioablaciones. Tengo que hacer 1, 2, 3 veces. No, para nosotros es significativo eso. Si entramos y abordamos al paciente, lo ideal es intentar de una vez hacer el mejor abordaje. Y si de eso depende abrir un catéter de radiofrecuencia, pues hay que hacerlo. No es la rutina, como ustedes vieron en nuestros números, solo un 25% de los abordajes han sido mixtos y el resto pues es o bien crío o bien radiofrecuencia. Perfecto. Bueno, eso es algo que creo que es el mensaje más claro que tienen que dejar, ¿no? Porque las dos técnicas, a pesar de tener su diferencia, principalmente en tiempo, en los estudios grandes ninguno ha dado diferencia significativa en que una es mejor que la otra. Las dos tienen sus pros y tienen sus contras. Existen preguntas del público en el cual, más o menos relacionadas. Pacientes con miocardiopatía compacta, ¿es candidato para hacerse una ablación para FA? No creo que sea el mejor candidato. ¿O ustedes opinan distinto? No, un paciente que está muy dilatado y muy enfermo.
Realmente en eso, si me permiten, yo creo que ahora, más que por enfocarnos a hacer ablación y tener miedo de la recidiva, hay que enfocar a lo que dijo Diego, eso es fundamental y ya se está hablando a nivel internacional. Ya no enfocarte a ver si es que te cayó en 30 segundos de FA, decir todo falló y no sirvió de nada y tremendo gasto. No, porque el solo hecho de disminución de 20% de la carga de fibrilación auricular disminuye la tasa de mortalidad del paciente porque disminuye evolución a falla cardíaca y es un gasto tremendo falla cardíaca. Aquí hay subespecialistas en falla cardíaca que nos pueden dar realmente la razón. Si yo le evito al paciente llegar a falla cardíaca, estoy haciendo un gran beneficio. La vieja escuela seguía diciendo que la fibrilación auricular se trata solo por síntomas, que si es que nunca tuvo síntomas no vale la pena ni siquiera un control de ritmo farmacológico o una simple cardioversión, así sea un paciente joven. Y tenemos ahí pacientes que nos han llegado fibrilando por más de 10 años, que ahora ya es persistente de larga data y ahora ya los atrios están totalmente remodelados con un paso a la insuficiencia cardíaca. Entonces yo creo que esas cosas hay que verlas, no ver la ablación como un gasto, sino más bien como una prevención. La ablación de la fibrilación auricular ha demostrado a nivel mundial eso. Ya a nadie le queda duda en falla cardíaca y es clase 1 en las guías americanas. Sí, a ver, pero estamos hablando de un paciente con miocardio no compacto, una enfermedad ya dilatada de la cavidad ventricular, en la cual la tasa de residuo va a aumentar y va a seguir haciendo cualquier tipo de arritmia. O sea, está bien que me digas un paciente que tenga un FA, que tenga un miocardio, una miocardiopatía dilatada por una insuficiencia cardíaca, pero un miocardio no compacto, como que justificar hacer una ablación tan extensa con tantos riesgos, como que justifica. La pregunta va directamente para el miocardio no compacto. Me parece, o sea, me parece que si tuviera un aleteo o algo derecho, lo podemos hacer, pero el lado izquierdo es meterte a someter más riesgo a un paciente con más catéteres que tiene riesgo. Independiente, son cosas que uno lo puede ver. Yo he metido pacientes con miocardiopatías dilatadas, en pacientes con FA paroxísticas y lo he revertido ritmo sinusal y concuerdo contigo, pero paciente con una etiología en la cual va a evolucionar mal, me parece que en ese punto no podemos, hay un tema más o menos tocado en ese punto. Diego, ¿tú qué piensas? Si me permiten solo una última acotación de esa pregunta. Con respecto a miocardio no compactado, que el problema es la disfunción diastólica que se produce allí, también sucede algo parecido en la miocardiopatía hipertrófica y nosotros publicamos un estudio en ese sentido. Cuanto antes, y la miocardiopatía hipertrófica también te dilata aurícula, también te produce FA, que luego es de difícil tratamiento y evolución a falla cardíaca con dilatación del ventrículo a largo plazo. ¿Cuál es el problema de todo esto? Si es que nosotros hacemos, y eso fue nuestras conclusiones, un abordaje temprano de estas enfermedades estructurales, posiblemente evitamos que se siga dilatando esa aurícula. El problema es la retroalimentación que genera fibrosis de un atrio nunca abordado. Entonces, yo diría, sí, totalmente de acuerdo, doctor Llorente, pero depende en qué momento yo le vi al miocardio no compactado, a su bien inicio o a su final ya evolutivo en el cual ya está en falla cardíaca, dilatado atrio, fibrótico, que no vale la pena abordar. Pues un paciente joven se detecta al inicio un hallazgo incidental, yo no dudaría en abordarlo al paciente. Pero Diego Serrano, ¿tú qué piensas? Sí, o sea, realmente, independiente que sea no compactado, hipertrófico, dilatado, isquémico, yo creo que quien te va a dar el punto, quien te va a objetivar si es candidato o no, es la resonancia. Una fibrosis muy avanzada, yo creo que en ningún caso podríamos ablacionar. Va a ser muy difícil, muchos intentos. Si bien en insuficiencia cardíaca, y eso para los clínicos, un mensaje para los clínicos, a veces uno piensa, un clínico que le envía a la ablación de fibrilación auricular y tiene que quedarse sin ninguna extrasístole, peor fibrilación auricular, lo que habló Diego. La carga rítmica es extremadamente importante y en muchos casos, sobre todo en insuficiencia cardíaca, está documentado. Si es que es necesario, haríamos una segunda ablación, una tercera, en algunos casos hasta una cuarta ablación para bajar esa carga rítmica. Y eso está demostrado. Mientras más ablaciones haga, mayor es el éxito. Entonces eso lamentablemente es así. Y yo a mis pacientes les digo, ¿no? Yo le voy a hacer la ablación, pero no le voy a curar del todo. De cada 5 pacientes a uno tengo que hacer una reintervención. Y cuando les cae, pues lamentablemente fue usted al que tengo que hacer la reablación. Pero en nuestro medio, el hecho de decir que vamos a hacer una reablación para el paciente e incluso para los colegas es casi satanizar. Le tuvo que reablacionar. Las recidivas en fibrilación auricular son muy comunes y el hecho que hagamos una segunda, una tercera, reducimos esa carga rítmica, que es lo más importante. Algo muy importante que mencionaron también es el tiempo en el cual se debe hacer la ablación. Yo creería
que en un futuro, si las cosas van bien, no vamos a tener más de esas FAs duraderas porque vamos a ablacionar a tiempo. Como demostramos en ese cuadro, en los Estados Unidos solo el 3% de los pacientes sintomáticos con indicación van a ablación. Un 97% no se indican. Y aquí, bueno, no echamos la culpa, pero el clínico es el primero en tener el contacto con el paciente y debe saber que si es que se indica precozmente, el éxito para ese paciente va a ser muy importante. Y en estos casos, como dijo Diego, yo creo que sí evitamos el remodelado miocárdico auricular, evitamos la auriculopatía, y en estos casos, obviamente, a futuro vamos a evitar la mortalidad, lo cual en los estudios, yo creo que ese es motivo de discusión, el estudio Cabana en posterior, pero se ha demostrado muy claro, si es que en el Cabana mismo, ¿no? Si ablacionamos en etapas tardías a los 75 años, no vamos a tener una reducción de la mortalidad. Si ablacionamos en un paciente joven, con una aurícula que no está muy dilatada, y hacemos un seguimiento a más de 10 años, obviamente nosotros vamos a modificar esa mortalidad. Entonces son puntos claros, mensajes que los clínicos, cardiólogos clínicos, médicos clínicos en general deberían llevarse a la casa, ¿no? Después de esta discusión. Perfecto. Una cosa que se me vino a la mente. O sea, ¿cuál es el paciente candidato para cualquier tipo de procedimientos de ablación? ¿El que viene por primera vez con un episodio FA o el paciente? Esto es un pensamiento para los clínicos. Los electrofisiólogos pensamos directamente a ablacionar, ¿no? Pero, ¿o cuál es el paciente que debe ir a la ablación que haya fallado 1, 2 o 3 drogas? ¿Y cuáles de los antiarrítmicos ustedes consideran que deben ser tomados en cuenta? Bueno, ablación a todos. O sea, si es que vamos a las guías... Electrofisiólogos, estamos de acuerdo, pero yo te digo... En la vida real. Primera vez con el primer episodio de FA, esto es como para enseñanza a los clínicos y los cardiólogos. ¿Va directo a ablación o tú piensas que debes fallar, como dice la guía, a la primera droga antiarrítmica, en los cuales el paciente ya viene con un beta bloqueante o viene con un antiarrítmico clase 1 o clase 3? A ver, yo te digo la conducta, a ver, aquí algo muy importante y no se habló, son las causas secundarias de fibrilación auricular. Obesidad, en primer lugar. La obesidad tiene una relación directa con fibrilación auricular y por más que le ablacionemos a este paciente, ojo, por más que le ablacionemos, demos cualquier antiarrítmico, este paciente persistirá en fibrilación auricular. Segundo, la apnea nocturna. Algo que es poco investigado, que se relaciona con la obesidad. También, si no quitamos esta causa reversible, por más tratamiento que hagamos, persistiría en fibrilación auricular. Y una tercera es el ejercicio excesivo. El ejercicio excesivo, se ha demostrado, ejercicio de los fondistas, tienen un altísimo riesgo de fibrilación auricular. Entonces, el deportista con fibrilación auricular, ese es un candidato, por ejemplo, para ablación, sin duda, pero obviamente tendríamos que quitarle ese condicionamiento físico del paciente. Y ese sería un candidato ideal para una ablación con denervación sin duda alguna, porque es la ablación vagal, ¿no? Entonces, el primer punto, quitar las causas reversibles. Si no quitamos las causas reversibles, analizaríamos qué paciente. La mayoría, les voy en mi cabeza, si tienen estas causas, desaparece la fibrilación auricular y eso hemos podido demostrar. Posteriormente, hemos tenido un análisis aquí, sin duda, sabemos que el beta bloqueador no ayuda aparentemente en los pacientes con fibrilación auricular. En los análisis que estamos realizando, el estudio en fibrilación auricular, el BISCAF, que es bisoprolol con fibrilación auricular subclínica, hemos demostrado que el bisoprolol disminuye los episodios de fibrilación auricular subclínica. Ahora la pregunta sería, ¿será que el bisoprolol, aparte de reducir los episodios de fibrilación auricular subclínica, reduce la fibrosis? Algo muy parecido a lo que pasa en el ventrículo. En falla cardíaca, ¿cuál es el principal fármaco que usamos? El beta bloqueador reduce un 44% la mortalidad. ¿Por qué en la aurícula no podemos usar? Son incógnitas que todavía permanecen para ser definidas. DFA no conocemos del todo. En estos casos, utilizaría beta bloqueador, beta bloqueamos, evitaría al máximo drogas antiarrítmicas como la miodarona para fibrilación auricular, en lo posible hasta una propafenona, y si el paciente es sintomático, directo a ablación. Eso te digo en la vida real. Lo ideal sería indicar directo la ablación, pero sabemos que por muchas circunstancias en la vida real no podemos hacer. Diego. A ver, las guías son claras, sí, como clase 1 tiene que fallar un antiarrítmico en los cuales debe estar contemplado un grupo 3 o grupo 1
dependiendo de lo que nosotros encontramos de atrio normal o de corazón estructuralmente normal o no. Si es que falla ese, ya va como clase 1. Si es que la decisión del paciente es de primera línea hacer CFA, no se necesita fármaco antiarrítmico, se puede ir directamente a la evaluación y está contemplado como clase 2A, nivel de evidencia B. Es realmente una evidencia contundente la que tenemos si es que la decisión del paciente es. Hoy por hoy en nuestro país, hasta que no esté 100% difundido, porque por allí hablaba en algún congreso que me pareció interesante la discusión, ¿hasta qué punto debemos llegar ya a la ablación de los pacientes asintomáticos? Porque estamos disminuyendo mortalidad, disminuyendo evolución a falla cardíaca. No debemos esperar que el paciente nos diga que tiene síntomas. ¿Hasta qué punto debemos llegar a eso? Realmente yo no iría tan extremo, pero uno de los panelistas dijo algo que es cierto. Si tú quieres determinar que un paciente es asintomático, depende cómo lo preguntas, porque si tú quieres, induces síntomas. Si tú le pones a un paciente con FA en una prueba de esfuerzo, vamos a ver si su capacidad funcional determinada para la edad es la correspondiente o no. Entonces, realmente, posiblemente el paciente no está teniendo síntomas porque no sabe caracterizarlos, porque no le abordas bien en la anamnesis. Y posiblemente esos son los pacientes tempranamente abordados los que más se benefician de esa evolución a falla cardíaca, evitar esa evolución a falla cardíaca y evitar ese aumento de la mortalidad y aumento de comorbilidades. Estoy totalmente de acuerdo con Diego, el abordaje no tiene que estar en el centro, la ablación. Esto es totalmente demostrado y una frase que yo siempre les digo a mis pacientes. ¿A quién le queda duda en el día de hoy que la cirugía bariátrica tiene éxito o no? ¿A quién le queda duda? Todo el mundo ha visto los éxitos inmediatos que tiene la disminución de peso y demás. Pero en la cirugía bariátrica, si yo me enfoco solo a hacer la cirugía y no le hago que haga ejercicio, no le pongo una dieta adecuada, no le pongo un nutricionista, además, el paciente vuelve a subir de peso y eso es comprobado. Independiente que tenga la mitad de su estómago o no, va a volver a subir de peso. Eso es exactamente lo que sucede en la fibrilación auricular. Si yo voy a creer que es curativa la ablación y me enfoco a que ya hice ablación y nunca más va a volver la fibrilación auricular y sigo con apnea del sueño y sigo obeso y sigo sedentario y sigo hipertenso, créanme, hay estudios ya de sobra demostrando que eso no es correspondiente. Hay el estudio Reverse AF que demostró en cambio todo lo contrario. Si yo disminuyo más del 10% de mi peso corporal inicial, la tasa de éxito de control de la FA o reversión de cuadros avanzados a más iniciales, se tiene una tasa de éxito casi comparable con lo que considerábamos el mejor método, que es la ablación. Entonces, si es que yo sumo ablación a la tasa de éxito demostrada por Reverse AF, entonces posiblemente yo tenga el éxito que necesito. Para eso las clínicas de fibrilación auricular. Por eso estamos de acuerdo, pero yo te digo, o sea, a ver, ese es el abordaje terapéutico que se tiene que hacer a todo paciente que va a ser ablacionado. Pero la indicación, yo lo digo para la gente que va hacia la fibrilación, o sea, se va a hacer un procedimiento de ablación, llega donde vos y tú dices, bueno, directamente, ¿por qué no fue antes? A ver, esto lo digo porque muchos de los pacientes, cuando llegan al electrofisiólogo, han pasado por todos los betabloqueantes, por todos los antiarrítmicos, entonces ya llegan muy pasados en el tamaño de la aurícula y la fibrosis. En la evaluación en la cual tú tengas que hacer o no la ablación, tú tienes que sacar todos los factores secundarios desencadenantes para poder realizar un buen procedimiento y mejorar la tasa de éxito a nivel del mismo. Por eso yo te preguntaba si era el primero. Las guías son muy claras. Las guías, primer droga antiarrítmica, lo suspendes y directamente vas a la ablación. Pero como te lo digo porque Diego pasó una diapositiva en la cual habló mucho de la carga de FA. Para hacer una FA asintomática, no es que la FA pasa directamente a salir a hacer fibrilación auricular. Se ha demostrado en estudios subclínicos que se presentan episodios muy cortitos antes de presentar la FA clínica. Eso habla de la FA subclínica que ustedes estaban hablando. Por eso fue la pregunta. Entonces, cuando llega a ti por primera vez o al clínico, lo derivas a hacer la ablación una vez modificado todas las cosas, o esperas a que falle la primera droga antiarrítmica, flecainida, propafenona o amiodarona, según lo que quieran hablar. Esa era la pregunta. El resto es algo que eso lo tiene que evaluar Diego. Sí, yo creo que esas guías debemos interpretar bien también. O sea, sin duda la guía nos dice que sea refractaria a la medicación y demás.
Las guías no tengo duda que en un futuro y no muy tardío van a cambiar. La ablación de fibrilación auricular, sin duda alguna, va a posicionarse como primera línea, antes que los fármacos. Lo que ha pasado con los marcapasos. En la década del 60, para implantar un marcapaso, el paciente debía tener un bloqueo auriculoventricular total y 2 síncopes. Ojo, 2. Para poder implantar un marcapaso. Ya se desmayó, le falta un hito más y venga para el marcapaso. Algo parecido estamos con FA. Esperemos, le falta la amiodarona y después si venga la ablación. Sin duda alguna, hemos demostrado, se ha demostrado de sobra que la ablación de FA es superior a los fármacos. ¿Por qué ponerle como segunda opción? Yo creo que ahí hay un poco un poco de política para empezar, no ser tan bruscos en la ablación, pero sin duda, lo mismo pasó con las ablaciones de las taquicardias supraventriculares, ustedes se acuerdan. Hoy en día es clase 1, por sobre los fármacos. Lo mismo va a pasar con la fibrilación auricular. Se viene demostrando que es un procedimiento eficiente, seguro, mucho más que los fármacos. ¿Por qué dejarle en segunda línea? Entonces, no tengo duda que en los próximos, tal vez el próximo año, los próximos años, se posicione ya como primera línea, como debería ser. Y sin duda, una vez que tengamos ya la autorización, entre comillas, de tener la ablación como primera línea, yo creo que estos episodios de FA que nos llegan muy fibróticos no van a desaparecer, pero van a reducir notablemente. Perfecto, Diego. De acuerdo con eso, y también cuando uno empieza un fármaco y les debe pasar a ustedes un fármaco antiarrítmico, me refiero a grupo 1, grupo 3, uno sabe, ya está predispuesto a que sabe que va a fallar eventualmente, porque ya todos los estudios de Papone, APAF, demostraron que en el seguimiento a 5 años la tasa de recidiva era mayor que el 60% en todos los fármacos y en la mejor optimización. Entonces, si 6 de cada 10 van a volver a tener FA, no dejaría de considerar, porque solo 1 de cada 10 o 2 de cada 10, dependiendo del centro, va a tener reinicio de esa FA, recidiva de esa FA, si es que va a ablación. O sea, estoy comparando números grandes. La tasa de falla de los fármacos es muy alta, es muy alta. Y estamos hablando de muchos pacientes que tienen que utilizar fármacos que también tienen muchos efectos adversos. No hablemos de un grupo 1 como totalmente exento de efectos adversos, porque prolonga QT, prolonga el mismo QRS, efectos proarrítmicos de la propafenona, de la flecainida, está totalmente demostrado. Pero allí se nos pasó uno con corazón estructuralmente normal, o no siempre sabemos si tiene coronariopatía, y esos fueron justamente los que aumentaron la mortalidad, por lo cual se suspendieron estudios del grupo 1. Y no hablemos de la amiodarona. La amiodarona tiene efectos de depósito a largo plazo, dosis dependientes, sí, pero que con 200 miligramos muchas veces es suficiente para hacer eventos de depósito, tiroiditis, retina, piel. Entonces, yo creo que eventualmente, como dice Diego, vamos a llegar en el punto en el cual nosotros tenemos que decidir basado en el futuro del paciente, no a corto plazo. Que esté 1 o 2 meses libre de FA no me interesa el futuro y la evolución a insuficiencia cardíaca. Diego, en un mundo no perfecto, en el cual no hay resonancia, ¿qué otro estudio te dirías para poder determinar la fibrosis de la aurícula izquierda? No se puede determinar, pero más o menos te daría una idea. A ver, los gringos están entrando con mapeo electroanatómico de alta densidad y están haciendo un mapa de voltaje in situ. ¿Por qué no lo hacemos? Porque comparado con una resonancia, el precio es muchísimo mayor. Hablamos de unos parches de $3,500, $4,000 más adjúntele ahí un HD grid, depende del navegador que está usando, o un pentarray o lo que sea que están usando para que se duplique ese precio, comparado con una resonancia de $700 que nos da exactamente la misma información. Estudios comparativos uno o el otro. Nosotros hemos hecho mapa de voltaje en ese paciente que les dije que hicimos abordaje híbrido del megaesófago chagásico. Fue súper interesante porque hicimos un mapa de voltaje al inicio, teníamos resonancia, ¿no? Hicimos mapa de voltaje al inicio, al final de la crioablación, y fue impresionante cómo totalmente se aíslan las pulmonares y queda el perfil del criobalón. Entonces fue impresionante eso, y eso nos explica la lesión tan homogénea que produce. Comparamos esos hallazgos iniciales del mapa de voltaje con la resonancia y fue totalmente compatible. En su caso lo vamos a publicar porque es súper interesante. O sea, no teníamos otra opción con ese paciente que hacer un abordaje mixto. No podía ser solo crioablación, no podía ser solo radiofrecuencia. Tuvo que ser así, y los hallazgos fueron fenomenales. FA persistente de larga data,
con seguimiento de 7 meses sin recidiva ni un solo episodio, a pesar de 4 Holters de 72 horas, yo creo que es un éxito total. Y aún así yo obtuviese 2 minutos, 3 minutos, 30 minutos de FA, yo digo es un éxito, porque venía con una carga de FA de 100% y ahora no la veo todos los días y el paciente se siente bien y está haciendo ejercicio. Eso es lo importante, disminuirle la carga rítmica, que a pesar de que no lo cubre, lo que mucho habló Diego Serrano. Creo, La carga sí, sigue. No, por favor, sí. Yo vivo en ese mundo no ideal, ¿no? Aquí en Cuenca no tenemos resonancia cardíaca y tenemos que acoplarnos. Pues sin duda el mapeo electroanatómico tiene una correlación con la fibrosis y te ayuda mucho. Pero algo que nos ayuda, algo que solicitamos de rutina y obviamente menos invasivo es el eco. El eco, la deformidad de la aurícula izquierda, el eco strain, tiene una correlación directa con el grado de fibrosis. Aquí nos ha ayudado muchísimo. Esas aurículas con una deformación menor del 25% realmente tienen una fibrosis importante. En algunos casos, incluso donde no hay, ustedes saben que para eso se necesita software especiales, la fracción de eyección de la aurícula izquierda, la esfericidad de la aurícula izquierda. Es decir, si es que la aurícula está más deforme, ese paciente está fibrótico. Ese paciente no nos va a ayudar mucho. El eco nos ayuda mucho, un eco 3D que nos da la esfericidad. Saben que la aurícula tiene que ser un poco más ovoide que esfera, nos ayuda muchísimo para predecir. Es decir, un paciente, les pongo un ejemplo, un paciente con una aurícula primero pequeña, en el eco, todo en el eco, ¿no? Que tenga una deformidad grande, se deforme notablemente, que esté ovoide, es un paciente indicado ideal, porque irse a Quito, a Guayaquil, son $1000 para hacerse la resonancia, ¿sí? La ida, el regreso, y bueno, ahora COVID y demás se hace mucho más difícil. El eco nos ha ayudado muchísimo. El otro extremo, un paciente con una aurícula esférica, muy dilatada, con la fracción de eyección deprimida de aurícula izquierda y con una deformidad mínima, ese paciente no va a ser un candidato. Hemos realizado, de hecho, comparado con la resonancia y realmente hay una correlación muy clara, ¿no? Entonces el eco en estos mundos no ideales, creo que ya para los futuros años vamos a tener, pero por ahora el eco nos ayuda mucho, nos ha salvado muchísimo. Es una realidad. No sé, ¿alguien de lo público que quiera hacer otra pregunta? De los chicos. Creo que con eso hemos abarcado la mayor parte de los temas, ¿no? Bueno, la idea es que se quede en concepto para todos los participantes de que existen 2 métodos, que los dos tienen una efectividad muy similar, uno lo puede manejar mejor que el otro. Lo importante es que lleguen lo más temprano posible los pacientes con fibrilación auricular para poder realizar la ablación y cortar lo que es la evolución natural de la enfermedad. Como lo han expuesto nuestros 2 panelistas en forma brillante, la fibrilación auricular es una de las enfermedades, yo creo, más catastróficas que presenta a nivel de lo que es medicina. Junto con el infarto, la insuficiencia cardíaca, aumenta las tasas de hospitalización y muerte. Si nosotros podemos cortar la evolución natural de la enfermedad y disminuir las hospitalizaciones y por ende disminuir las mortalidades asociadas a la misma, va a ser muy bueno. Independientemente del método que puedan utilizar, ya te doy la palabra, Diego, desesperado, ¿ya? Lo importante es llegar a una mejoría sintomática de los pacientes. Hablar de curación es algo que en ninguna parte de cardiología se puede hablar, ya que si ustedes tienen un infarto, lo que se hace es tratar los síntomas y evitar que se vuelva a tener otro infarto. ¿Sí? Aquí salió una pregunta. Si hay una residuo, el método que se debería utilizar, la siguiente ablación, ¿cuál sería? Bueno, eso lo dejo como pregunta final. Lo importante es eso, que eviten que el paciente llegue lo más tarde posible y que podamos ofrecerle algo y que tenga un beneficio mayor a lo que se debería esperar. Diego, las últimas palabras. Primero me responden esta pregunta que le salió del público la última vez, que es la recidida, es un método, si existe recidida, ¿qué método de ablación utilizaría? Bueno, como dice la pregunta, no es que tiene que cambiar de método, no tiene mucha relación, se ha demostrado en todos los estudios que no hay superioridad de un método por otro, no existe superioridad, los dos son iguales. Entonces, no depende de cambiar el método, dependería del tipo, de dónde está la recidiva, es decir, si es que es un gap, es decir, que en la vena pulmonar, un local en el cual no se le pudo ablacionar, pues intentaríamos lo que se tenga, ¿no? La crioablación, una excelente opción. Sin embargo, si es que las venas
confirmamos después de realizar adenosina. En el paciente la adenosina nos sirve para desenmascarar algunas venas que sí estaban conectadas y que confirmamos que fue una ablación con éxito de las venas pulmonares y es un FA, el caso que pusieron inicialmente, un FA persistente iría por la radiofrecuencia. Sin embargo, no excluye un método del otro, ¿no? Eso tiene que estar muy claro. Diego Egas. Diego, tú querías hablar. Sí, bueno, otra pregunta que había en el público, pero primero respondiendo esto, estoy totalmente de acuerdo que hay que ver el porqué de la recidiva. Nosotros estamos haciendo esta metodología de control a largo plazo de la denervación con test de atropina, que nos ha servido mucho para guiar inclusive el destete de la medicación antiarrítmica, porque inicialmente nosotros dejamos por lo menos los 3 meses de ventana de la ablación, dejamos con antiarrítmico y luego podemos ir destetando nosotros guiados objetivamente por el resultado del test de atropina. Entonces, si es que, por ejemplo, el problema allí fue una denervación incompleta, yo iría un poco atrás del mejor método y cada vez me apego un poco más a la criablación en ese sentido para evitar que eso siga sucediendo. Y como dijo Diego, si detecté en una nueva resonancia o en algo que hubo una reconexión por un gap, puedo sacar un catéter y hacer simplemente la aplicación en esa zona. Por ahí había una pregunta que me pareció interesante no dejar descubierta, que es los efectos adversos de una denervación completa del parasimpático por estas metodologías. Primero, solo destacar que no es una inervación completa, primero la que tiene el corazón, no es una denervación completa tampoco lo que hacemos, es una denervación parcial, suficiente para dejar de lado una hipertonía vagal. El problema aquí no es el vago como tal, todos vivimos con vago, pero no todos tenemos FA vagal. ¿Cuál es el problema? Es la hipertonía del parasimpático en el corazón. Eso es lo que ha demostrado tener influencia en los gatillos de fibrilación auricular. Entonces, si nosotros denervamos parcialmente, suficiente como para objetivamente nosotros demostrar que ya no hay respuesta vagal a la neuroestimulación o al test de atropina, pues posiblemente nosotros hemos llegado al punto al que queremos. Y efectos adversos de eso, pues no se ha detectado en pacientes casi 300, y recién vi que hay una publicación 2020 de 83 pacientes de cardioneuroablación del equipo Pachón. Ninguno ha demostrado efectos adversos. Por allí se hablaba un poco de la taquicardia sinusal que puede producir de rebote con disminución de la variabilidad de RR. Justamente el doctor Pachón demostraba que en el seguimiento a moderado y largo plazo, esa taquicardia sinusal no necesitaba uso de beta bloqueador y luego volvía a los niveles normales de frecuencia. Y lo otro, la variabilidad de RR disminuida, que en muchos pacientes postinfarto ha sido un marcador de mayor riesgo para muerte súbita por hipertonía simpática. En este caso es una variabilidad de RR distinta, porque tenemos nosotros un equilibrio entre simpático y parasimpático. En el paciente infartado el problema es que la variabilidad está disminuida por la hipertonía simpática, o en el de falla cardíaca con el infartado. Perfecto, acá está la variabilidad de frecuencia cardíaca post-denervación parasimpática. Claro que en el valor absoluto está disminuida, pero es porque le hemos quitado parcialmente el vago, no porque le hemos aumentado la adrenalina. Entonces es una variabilidad de RR no maligna, no predictora de mayor muerte súbita. Por eso los pacientes de cardioneuroablación, ninguno de ellos ha tenido problema de muertes súbitas o arritmias ventriculares complejas o demás. No maligna. Ya, acá hay una pregunta del público. El periodo post-blanking. ¿Cuánto tiempo más deja la anticoagulación en los pacientes con FA paroxística? ¿Diego? ¿Quién? Cualquiera de los... Bueno, el tiempo, la duración, todo va a depender de las características clínicas, ¿no? Tendríamos que ver el Charles-Basque, simple, ¿no? Si tiene un Charles elevado, va a ser para toda la vida, ¿no? Si tiene un Charles de 0, pues después del blanking retiramos el anticoagulante. Va a depender más de la clínica, que obviamente hoy en día, ¿no? Existen otros parámetros que yo creo que en un futuro van a ser utilizados, como nuevamente la fibrosis, el eco-stain, la deformidad y la fracción de eyección, que creo que en futuro deberían ser usados, pero hoy en día, conforme están las cosas, tiene que ser evaluado clínicamente. Si tiene un Charles elevado, un riesgo clínico elevado de cardioembolismo, pues será anticoagulado toda la vida. Eso tiene que estar claro. Nosotros ablacionamos no para quitar el anticoagulante, ablacionamos para quitar las drogas antiarrítmicas y los síntomas. Eso tiene que estar muy claro, ¿no?
Yo me voy a basar en esa respuesta en un estudio de Diego Serrano mismo que publicó acá en una de las presentaciones del Congreso de Cardiología, que a mí me dejó realmente clara la película. El problema de un CHATS elevado no es que la FA te haga riesgo de embolia. El problema del CHATS elevado, que se ha documentado en dispositivos, que es una FA silente, el problema del CHATS elevado es que todo paciente hipertenso, todo paciente añoso, todo paciente diabético, de por sí tiene un atrio que predispone a embolias. Entonces, por más de que tú le quites la FA, sigue con esas características del paciente, sigue diabético, sigue hipertenso, sigue demás, entonces sigue con su riesgo de cardioembolia. Por ende, yo estoy de acuerdo, hay que basarse, individualizar en el chat y dejar muy claro a todo médico que la ablación de fibrilación auricular no modifica en nada, absolutamente en nada el riesgo de trombosis, tromboembolia a cerebro, de ictus. Sí modifica el control de ritmo y es el mejor método para control de ritmo, pero en nada influencia en la parte cardioembólica. Ese es un tema muy interesante. Para concluir, les digo y les dejo la incógnita, que no es la FA la que emboliza. En una siguiente exposición podríamos hablar. José había sugerido incluso la FA silente, la anticoagulación. En este caso es muy interesante lo que Diego acaba de hablar, ¿no? En estos casos podría demostrarles que no es la FA la que anticoagula. Pero por ahora, desde el punto de vista clínico, tendría que ser anticoagulado. Perfecto. ¿Alguna pregunta más del público? ¿Alguien que quiera hablar? Me parece que el doctor Diego Espinosa está en... ¿Quiere hablar? Doctor. No, se fue. Era solo saludo. Saludos. Bueno, creo que con esto concluimos. Excelente charla, excelente exposición, grandes presentadores y ponentes de la electrofisiología acá en el Ecuador. Los viejitos también creemos en lo actual, así que no te preocupes que estamos de acuerdo. Sí. Últimas palabras de cada uno. Bueno, lo que se ha hablado de lleno aquí, ¿no? El clínico, el cardiólogo clínico y el médico internista es el que tiene la indicación. La mayoría de las veces los pacientes que nos llegan a los electrofisiólogos son de los cardiólogos clínicos o de los clínicos en general. Así que deben saber que hay una estrategia que hoy en día no es una estrategia fuera de lugar. Tenemos en el Ecuador las dos técnicas. Estamos preparados aquí en el Ecuador para realizar estas ablaciones y si es que alguien cree realmente en mejorar la calidad de vida del paciente e incluso la mortalidad, como se demostrará a futuro, pues la indicación es la ablación, sin duda. Perfecto. Yo solo dejar ese mensaje final de que la medicina evoluciona. Hace no mucho tiempo pensábamos que la fibrilación auricular solo se debía tratar si el paciente tenía síntomas. Tenemos todavía pacientes que siguen pensando eso porque eso se les dijo en el pasado. Pero saber que la ablación de fibrilación auricular ha demostrado ser un método seguro, el más efectivo en el control de ritmo y sobre todo como prevención a cosas más graves como insuficiencia cardíaca y aumento de mortalidad. Entonces, si partimos de eso, por más precios altos que tengamos, creo que la ablación de fibrilación auricular se justifica. A futuro ojalá bajen los precios, pero se justifica porque es un ahorro, una inversión en su propio corazón. Y yo digo, cuidemos la vida porque es la única que tenemos. En el momento que se funde la máquina, se funde el corazoncito, cambiar un motor va a ser mucho más costoso. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido placentera las charlas y interesantes los conceptos adquiridos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, colegas. Buenas noches.